Bueno, ya han pasado 3 minutos de las 5, así que yo creo que podemos proceder, ¿no? Y empezar a darle al temita, que para eso habéis venido aquí, no para ver una pantalla fija durante 2 horas. Entiendo yo. Así que, bueno, permitidme que me presente. Mi nombre es Íñigo, formo parte del equipo de Ya Semos Europeos y en colaboración con BQE, que fue quien propuso esta sesión y demás, en principio orientada a sus socios, pero no solo, sobre las oportunidades laborales y cómo conseguir trabajo dentro de las instituciones. Si se ha titulado EPSO para todos, es porque, como iremos viendo a lo largo de la sesión, es que casi todo lo que es el tema de las contrataciones a nivel europeo, a nivel de instituciones y en particular Comisión Europea pasa a través de su Oficina de Selección de Personal, un nombre muy propio, pero como buena hija de la burbuja, está definida en un acrónimo que es EPSO, European Personal Selection Office. Es de ahí el nombrecito. Con esta palabra mágica y sacrosanta, a todos aquellos que no estéis ahora mismo en Bruselas, os informo, podéis resumir prácticamente todo lo que es un proceso de selección, una oposición y demás. Sirve para todo. O sea, es como algunas palabras polisémicas en castellano, pues aquí lo mismo dentro de lo que es el argot de la burbujita europea. Así que procedemos un poquito y vamos con el menú de la sesión, si os parece bien. Bueno, en primer lugar tenemos un business as usual. Iremos describiendo un poco qué es lo que se hace dentro de la Comisión Europea para aquellos que no hayáis tenido la oportunidad de conocerlo. También ahondaré un poco en las circunstancias actuales. Todos los caminos llevan a la Unión. Quiere decir que aquí hablaremos un poquito más acerca de los tipos de contrato y cómo conseguir esos tipos de contrato para trabajar en las instituciones, no solo de funcionarios. Se nutre el cuerpo de trabajadores de las instituciones, sino que hay otras posibilidades de mayor o menor duración. Después, el plato fuerte, EPSO, las oposiciones. Aquí ya es lo que nos interesa si queremos hacer una carrera funcionarial dentro de la Unión Europea. Así que andaremos un poquito más en los procesos de selección, donde buscar la información, cómo son las pruebas, etcétera. Lo típico y tópico, pero que siempre viene bien conocer y estar familiarizado a la hora de enfrentarse a ello. Y aprovechando que ahora tenemos tiempo, no hay mal que por mí no venga. Y lo que se viene. Hablaremos un poquito de las próximas convocatorias que están anunciadas en EPSO y un poco de lo que podemos esperar en los próximos meses. ¿Vale? Pues arrancamos, pero para ello vamos a arrancar de una manera un poco especial. Os quiero presentar aquí a nuestra colaboradora principal en Ya Somos Europeos, nuestra amiga la croqueta europeísta. Se trata de nuestra currita principal, cobra poco. Muchas veces la consideramos que tiene la categoría de becaria, con lo cual yo creo que aquí en esta charla con BQE es algo muy relevante traerla, pero también hay que reconocer su protagonismo, es la que ha preparado la presentación. De hecho, en principio iba a ser ella la que hiciese la presentación, pero amablemente ha declinado hace 5 minutos y me ha pasado el marrón. Así que sintiéndolo mucho, tendréis que aguantarme. Lo sentimos. La croqueta, de todas maneras, ha dejado su impronta a lo largo de la charla para que nos acordemos de ella para bien y para mal. En algunos casos, servidor siempre para bien. Las croquetas son algo delicioso y si están rellenas de europeísmo, mejor. Por ello, bueno, business as usual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en la Unión Europea? Muchos de vosotros que sois becarios en instituciones estáis viviendo ahora mismo un momento histórico, para bien y para mal. Momento histórico porque ¿quién os iba a decir que ibais a vivir una pandemia dentro de las instituciones? Que ibais a ver cómo una administración pública como es la europea ha sido capaz de transferirse toda ella de sus oficinas a sus casas para seguir trabajando e intentar seguir haciendo lo que hace uno día a día. Desde la perspectiva del becario es también súper frustrante porque uno aspiraba no solo a aprender qué se hace en el día a día, sino a hablar con la gente, descubrir oportunidades, pues bueno, practicar ese famoso deporte de la burbuja que es el networking. Así que es un poco frustrante, lo admitimos, pero bueno, dentro de unos añitos lo recordaréis con cariño y veréis cómo habéis vivido una oportunidad de las que esperemos solo se dé una vez en la vida, porque más encierro en casa, yo no estoy por la labor y no sé vosotros. Así que eso por un lado. Por otro lado, también si no habéis tenido oportunidad todavía de profundizar en lo que es vuestras prácticas y ver lo que hacen los funcionarios y los trabajadores de las instituciones, pues bueno, sirva esto como un pequeño repasito, unas pequeñas indicaciones acerca de cómo funcionan las instituciones y demás, ¿vale? Bueno, pues el tema, esta descripción de tareas está sacada, por ejemplo, de una convocatoria de oposición de AD5 generalistas. Así que es lo más general que hay. Si bien después uno puede irse a perfiles más especializados y las tareas irán más en relación con esas áreas de especialización. Pero bueno, son equivalentes en muchos casos. El análisis y formulación de políticas, los ámbitos de actividad que correspondan. Oye, si uno es experto en agricultura, es ingeniero agrónomo y a lo mejor pues acaba trabajando en la Dirección General
temas agrícolas, y Agri para los amigos, pues puede eso, plantear nuevas políticas europeas, puede plantear nuevas ideas de por dónde tendría que ir lo que hace la Unión y por ello la Comisión en ese ámbito. El análisis, investigación y asesoramientos jurídicos y supervisión de cuestiones jurídicas. No necesariamente uno tiene que ser abogado, ¿eh? Hay veces que sin serlo os va a tocar los famosos transposition check, o lo que es lo mismo, se trata de ver cuando una norma europea, para los que no lo sepáis, se tiene que ser traspuesta por los Estados miembros, o sea, traducirla no solo en idioma, sino a su sistema jurídico, y uno se tiene que garantizar y revisar que han hecho exactamente eso, que no han puesto ni más ni menos, que han traspuesto lo que había dentro de su ordenamiento jurídico, porque a veces los Estados miembros, digamos que hacen interpretaciones amplias de lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, y a veces hay que debatir un poco acerca de y quítame ya estos ceros o estas obligaciones aquí no pintan nada. ¿Vale? Pues bueno, o la asistencia a los responsables de las tomas de decisiones. Esto tenerlo muy en cuenta. La Administración Europea en total, contando todas las instituciones, son unos 60.000 trabajadores. De esos 60.000, 30.000 aproximadamente la mitad son la comisión exclusivamente y otros 30.000 se reparten en el resto de instituciones. ¿Esto qué implica? Que si lo pensáis bien, no somos tantos dentro de las instituciones europeas. Hay poca gente en comparación al número de tareas que se realizan y al número de ciudadanos a los que abarca. Estamos hablando de casi 500 millones si descontamos Reino Unido. Entonces, es fácil que uno acabe, digamos, llegando a los niveles altos, la perspectiva de lo que hace, que a través de su tarea le toque informar a sus jefes, y cuando digo sus jefes puede ser al comisario, o puede ser al gabinete de la presidenta. Estamos hablando que sí, no hay muchas fases intermedias. Es muy fácil en cualquier área, sobre todo las especializadas, acabar teniendo que trabajar con las jerarquías políticas más elevadas de dentro de las instituciones europeas. Así que, oye, eso también es una perspectiva interesante. Ejecución operativa, o sea, gestión de proyectos, por ejemplo, un clásico, ¿no? O la gestión de grandes grupos y sesiones, o gestión de las relaciones con Estados miembros, los famosos comités donde se reúnen los representantes de los Estados miembros en ese área en particular y se toman decisiones. O sea que muy especializadas también, pero no deja de ser interesante y no deja de ser también un pequeño dolor tener que hacer eso día a día a veces. O contribución a la comunicación externa. Todos aquellos que vengáis del área de comunicación y área prensa y demás, sabéis que ahora mismo las instituciones también están invirtiendo mucho esfuerzo, recursos humanos y recursos económicos en comunicar mejor con los ciudadanos. Ahora es una de las partes importantes. Así que os voy a contar que no sepáis ya si habéis tenido la oportunidad y si no, la vais a tener en los próximos meses, seguro. Así que tranquilidad. Gestión de recursos, no nos olvidemos también, o sea, desde la distribución de literalmente pasta a elaborar presupuestos, participar en muchos ámbitos relacionados con la gestión, pues también de riesgos o de personas. Así que oportunidades y tareas hay muchas. Nadie piense que tiene un perfil demasiado raro, demasiado extraño, que no es útil para las instituciones. Eso, por favor, es clave. O sea, todos los perfiles valen. Aquí se valora lo que habéis hecho. Se valora y se tiene en cuenta en positivo. Así, lo único que tenéis que hacerlo valer. A fin de cuentas, tenéis que hacer ver que esa gestión que habéis hecho de una asociación de voluntarios, o esa experiencia que habéis acumulado de pasante en un bufete, o esas becas de prácticas que habéis hecho en varias empresas y demás, os han dado un bagaje, y ese bagaje hay que sacarle provecho y lo podéis sacar provecho en las instituciones. Todo sirve. Si habéis aprendido, si os ha hecho crecer como profesionales, es útil y adelante. Bueno, todos los caminos llevan a la unión. ¿Qué queremos decir con esto? Que os decía al principio, uno puede ser funcionario, pero también puede ser, no ser funcionario, puede tener otras opciones. Imaginemos que también por razones personales uno, pues bueno, me gustaría acumular un poquito de experiencia en las instituciones, un par de años, y después de eso me gustaría volverme a mi país, o me gustaría hacer otras cosas, o me gustaría probar en la privada. Muchas opciones, así que vamos a ver qué opciones tenemos aquí al respecto. Bueno, pero antes de eso, empecemos con algo dulce, con algo jugosito. No sé si algunos habéis conocido este artículo, se publicó pues hace casi un año en el Confidencial y en la línea editorial del Confidencial, por supuesto. El titular era cuanto menos llamativo. Posiciones que se sacan sin memorizar nada y con sueldos a partir de 4.000 euros.
Bueno, vale, sí, hay ciertas posiciones de funcionarios que efectivamente los sueldos de partida estamos hablando a partir de 4.000 euros. En el contexto socioeconómico español, pues es algo muy deseable, no nos vamos a engañar. Y también para otros países, sobre todo los de la cuenca mediterránea. Bien, está ahí bien, pero de ahí que se saquen sin memorizar nada, ¿vale? No es memoria, pero hay otros esfuerzos que hay que hacer y que veremos. Y hay otras opciones, también se puede llegar a esos sueldos sin necesidad de ser funcionario. Y de ahí que tengamos también a nuestra croqueta Cupido, que nos marque, nos señala el EPSO como nuestro objetivo. Hay ese flechazo que nos enamora acerca de nuestra carrera o nuestra futura carrera en las instituciones. En vuestro caso, como becarios, pues el siguiente paso a dar en los próximos meses. Bueno, no os voy a contar las instituciones de la Unión Europea, tenéis aquí unas cuantas, está todo en internet en caso de que alguien no esté familiarizado con ellas, así que sigamos un poquito más adelante, ¿vale? Será por oportunidades de trabajo. Bueno, y también no os olvidéis de las agencias, que a veces la gente solo mira en la comisión, pero es que aparte de la comisión, pues están las agencias, el Parlamento, el Consejo, los comités, que no cuentan como instituciones, pero casi, o el Banco Central Europeo, todas ellas repartidas por Europa. Pero bueno, aquí lo dicho, nos había enamorado ser funcionarios, la carrera principal, ¿no? Y ahí tenemos a nuestro colega de Cupido. Pero tenemos tres solteros de oro. Tenemos tres elementos que nos pueden valer igualmente para iniciar nuestra carrera e ir practicando un desarrollo profesional dentro del ámbito europeo. Agente contractual, temporal o interimer. Agente contractual, agent contractuel, AC, AC, lo escucharéis muchas denominaciones, ¿vale? Pero esa es la principal. Interimer sería el concepto de interino, pero no en el sentido de la administración pública española. Eso hay que avisarlo. Aquí más bien interimer es la palabra que se utiliza básicamente en francés. Es el concepto de sustituto, reemplazo de corta duración. ¿Vale? Y temporal, agente temporal, pues bueno, es un funcionario, pero con carácter temporal, en vez de indefinido. Grosso modo, esta sería la idea de los tres perfiles. Pero vamos a ver un poquito más en detalle de cada uno de ellos, si os parece. Bueno, Tepogar. Agente Tepogar. Bien, fantástico, precioso. ¿Qué significa esto? ¿Significa que viajamos en el tiempo? No. Significa que nuestro contrato va a estar limitado. Nuestro contrato está limitado a 6 años, por lo menos en la comisión. Pudiera haber agencias y otras entidades donde esta categoría profesional no tenga el carácter de limitado en el tiempo, en años, pero limitado a la duración de la agencia. Siempre se firma un contrato que sea de duración indeterminada hasta que la agencia cierre o chape. Vale, no hay nadie perfecto, pero es una buena oportunidad. Lo bueno y característico de este tipo de contratos es que son igualitos que los funcionarios en todo lo demás. Solo la duración es lo que varía a nivel sueldo, privilegios y todo lo demás es como si fuese un funcionario. ¿Vale? O sea, eso lo hace atractivo. ¿Cómo accedemos a este tipo de puestos? Vía vacante convocatoria. No son algo, los agentes temporales no son algo que abunden demasiado. Normalmente van a ser otros tipos de contratos los más abundantes. Pero bueno, saldrán periódicamente vacantes al mismo o, por ejemplo, cuando quieren hacer una bolsa de empleo o una lista de reserva, digamos, de candidatos susceptibles de ser contratados bajo este contrato, pues entonces convocará a una convocatoria y que sea un pequeño proceso de selección. Pueden incluir alguna prueba escrita y demás, pero lo principal será una entrevista en este proceso de selección y a través de ella decidirán si sí o si no. Vale, entonces, si superamos este proceso, este mini proceso de selección, si lo comparamos con lo que nos viene después, pues o nos ofrecerán un contrato, si era una sola vacante o si era una lista, pues pasaremos a la lista de agentes temporales para esa agencia o para ese departamento o para esa función y nos podrán llamar. Pero, por favor, aquí sí que me gustaría insistir mucho. No se trata de algo inmediato, que nadie haga planes en plan de, no, bueno, yo me presento a este proceso, me lo saco en 2 meses porque soy la monda lironda, soy aquí la croqueta madre, entonces, sí, en 3 meses ya estoy trabajando en las instituciones. Ojalá ocurriese así y, oye, ¿y puede ocurrir? Sí. ¿Es probable? No. O sea, es como que compra un boleto para la lotería. ¿Te puede tocar? Sí. ¿Es seguro que te vaya a tocar? No. Es una posibilidad entre un cierto número, ¿no? Este está un poquito mejor que la lotería, eso sí. Entonces, el tema es no hagáis planes tan a corto plazo. Y también tener en cuenta que a lo mejor uno está en la lista de agentes temporales, se olvida del tema durante un par de años y de repente un día suena el teléfono y le pregunta en voz con asiento de algún país o de otro lado, le dicen, oye, perdona, ¿quieres trabajar con nosotros? Te tenemos en nuestra lista.
Y en ese momento a lo mejor te pillan en el Carrefour con la compra en las manos y no sabes cómo hablar ni nada por el estilo. A veces pasa. Pero bueno, así que cuidado con eso. El marco temporal puede ser muy variable. Tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y bueno, insistir en el tema de las agencias, que siempre son una opción interesante. El caso de las agencias también te permiten vivir en sitios como que no sean simplemente Bruselas o Luxemburgo. Por ejemplo, hay agencias en Helsinki, perdón, en Bilbao, en Sevilla, en París, en Ámsterdam, en Londres las hubo en su momento, en Roma, o sea, hay múltiples, Valenciennes, hay muchas agencias, así que, y en muchos lugares. Así que, cuestión de buscar la vuestra. Esto es como los helados de sabores. Es cuestión de buscar el helado que más nos gusta, la agencia que más nos gusta. Bueno, agente contractual. Bueno, también este tiene la salvedad de que está limitado a 6 años, por lo menos en la comisión. Si bien pudiera haber algún agente contractual que no tenga limitación en el tiempo. La diferencia principal con el agente temporal y con los funcionarios también vuelve a ser el sueldo. Principalmente en las categorías más altas de agente contractual se cobraría ya más cerca de lo que cobra un funcionario, pero siempre por debajo. Aparte, en el agente contractual se trata de 13 perfiles para este tipo de contratos. Están disponibles en la página web de EPSO. Esto me permite también recordaros. A continuación o posteriormente os iré dando una serie de enlaces o tips de dónde buscar más información. Para todos aquellos que seáis socios de BQE, tened en cuenta que esta presentación la vamos a compartir con ellos, así que tendréis acceso libremente a la misma. ¿Vale? Bueno, 13 perfiles que abarcarán desde abogacía, Law, que se llama, o economía, recursos humanos, políticas europeas, varios de ellos, ¿no? Hasta 13. Y están divididos, dependiendo del perfil y demás, en hasta 4 niveles, según corresponda. Estos 4 niveles van del 1 al 4, como veis ahí, bastante obvio. ¿Y en qué se distinguen? Básicamente en el nivel de estudios para acceder a los mismos. Mientras que el nivel 1 solo te exige la enseñanza general básica, antigua GB, la LOCSE, la ANCE y todo como se llame ahora mismo. O sea, pero vamos, el bachillerato básicamente. En el nivel 2 ya te exigen una formación equivalente a una FP o formación profesional. Nivel 3 ya empiezan a pedir titulación universitaria o experiencia profesional equivalente. Y en el nivel 4 directamente te van a pedir titulación universitaria. ¿Vale? A nivel de tareas y lo que vais a hacer dentro de las instituciones, bueno, pues el nivel 3 y el nivel 4 van a ser muy parecidos. En teoría, el nivel 4 sería a nivel tareas lo mismo que haría un funcionario y en nivel 3 lo que haría un asistente o un secretario de funcionario, pero la realidad es un poco distinta. Por temas presupuestarios muchas veces hay plazas que van a salir como nivel 3, que es más barato contratar, que nivel 4. Pero el trabajo que haces en tu día a día corresponde al de un funcionario o al de un contratado nivel 4. Bueno, en todas partes cuecen habas, desgraciadamente. Así que tenerlo en cuenta y no penséis que por ser nivel 3 y no ser nivel 4 es de menos. Eso sí, hacer el examen de nivel 4 tiene unas ventajas. Ahora vamos a ello. ¿Cómo accedo al CAST? ¿No? ¿Cómo soy agente contractual? A través de lo que se llama el examen de CAST. ¿Este examen en qué consiste? Primero de todo, nos tienen que invitar. No es un examen que nos presentemos nosotros libremente, sino a través de un proceso de selección de vacantes para gente contractual, nos invitarán a hacerlo. También existe la opción de cuando uno tiene acceso a las instituciones, o en vuestro caso sois becarios, una forma de agradecimiento que tienen los departamentos a sus becarios que salen es ofrecerles o invitarles a hacer el examen CAST. También a veces se hace de esa manera, no solo por los becarios, sino por tener una bolsa de potenciales candidatos que ya tienen los exámenes aprobados para poder ser contratados rápidamente posteriormente. ¿Vale? En vez de tener que esperar a que te examines, porque los exámenes son cada 2-3 meses aproximado. ¿Vale? Entonces, este examen CBT, lo veremos en detalle posteriormente, va a ser psicotécnico clásico, razonamiento verbal, numérico y abstracto. Luego veremos los detalles concretos. Y habrá un cuarto test, el test de competencias. Este estará relacionado con nuestro perfil. Hemos dicho antes, por ejemplo, había el perfil de CAST de Derecho, ¿no? De CAST Law, que se llama. Muy bien, pues ¿qué tipo de preguntas tendríamos? Pues, por ejemplo, ¿cuál es el orden primario del derecho europeo? ¿Los tratados de la Unión Europea, las directivas, los reglamentos o las notas simples? ¿No? Pues claro, los tratados. Preguntas así que, en principio, si uno conoce la materia, son preguntas que no van a pillar,
O sea, no son preguntas demasiado complicadas y solo tenéis que leerlas con calma y con tranquilidad. Nuestra experiencia, por lo menos desde Ya Somos Europeos, es que la gente que ha hecho los test de CAST, para ser agente contractual, donde suelen fallar más son los nervios. O sea, por los nervios uno no lee bien las preguntas, no acaba de responder, entra en pánico y eso hace que las respuestas sean caóticas, a pesar que sea tipo test y todo lo demás. En cambio, si uno conserva la calma, es muy probable que lo pase. O sea, no va a necesitar mucho, no hay que estudiar mucho, digamos. O sea, es una cuestión simple. Y por último, si hemos superado esta fase de examen de psicotécnico y demás, pues seremos invitados a una entrevista, exactamente igual que la que veíamos para la gente temporal. En este caso, si superamos la entrevista y demás, nos contratarán como agente contractual. También puede darse el caso de que no nos contraten, pero demos buena impresión y nos llamen más adelante porque saben que hemos aprobado el examen, por ejemplo. Así que nunca rechacéis la oportunidad de hacer un examen de CAST. Siempre es bueno tenerlo ahí porque nunca sabes cuándo te van a llamar o cuándo te pueden tener en cuenta o cuándo le vas a poder sacar provecho. Y también está el hecho de que si nos invitan a un examen más alto, como pongo ahí abajo, convalida con los inferiores. Si, por ejemplo, me invitan al examen de CAST de Derecho de la Unión Europea al nivel 4, automáticamente, y lo apruebo, que lo haréis, sois gente lista, automáticamente quedará convalidado para el nivel 3, para el nivel 2 y para el nivel 1. ¿Vale? Con lo cual, si me dan a elegir alguna vez de te invitamos al 3 o te invitamos al 4. La diferencia entre exámenes va a ser mínima y en cambio el beneficio va a ser mucho mayor. ¿Vale? Así que por esa parte. Eso sí, será importante moverse. A veces las plazas de agente contractual irán apareciendo en las páginas web, de, sobre todo EPSO, o de agencias o de alguna dirección general, pero otras veces se anuncian de manera de. Uno lo anuncia a su red de contactos porque no tiene tiempo de complementar todos los procedimientos para anunciarla, porque por muchas razones. Entonces, a través de Radio Patio, digamos, nos entera, oye, va a haber una vacante en tal sitio de agente contractual. Bueno, pues cuantos más contactos vosotros que sois becarios de instituciones tengáis dentro de las mismas y os pueden avisar si ven de alguna vacante o si les llega alguna información, mejor. ¿Vale? O sea, hay que moverse, pero siempre con educación y con calma. No se trata de acosar al personal de ahí dame algo. No, se trata de, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Siempre acordaros, ese es el principio básico cuando uno busca empleo en las instituciones. Se da por hecho que tú quieres un empleo, que quieres trabajar ahí, pero al principio, cómo te tienes que vender es cómo te puedo ayudar, cómo yo creo que con mi perfil y con lo que yo sé, puedo serte de ayudas a resolver los marroncillos diarios que vas a tener en la cantidad de trabajo que tengas, dado que, ya que aprovecho también para recordaros, en las instituciones europeas hay más trabajo que de personal disponible para sacarlo adelante. Esto está dicho por el Tribunal de Cuentas, también conocido popularmente en su anglicismo como Corte de Auditores, donde se dice que efectivamente la comisión tiene una carga de trabajo muy superior a lo que puede llevar día a día, al menos sin hacer horas extras. Pero bueno, eso en tiempos normales se ve más claro. En tiempos del coronavirus, pues a lo mejor cuesta un poco más verlo, pero está ahí. Bueno, interimer, la tercera categoría, ¿no? Nuestro tercer soltero de oro. Bueno, el interino. Se trata de un contrato corto, normalmente suele ser por semanas, a veces por meses. ¿Vale? Es prolongable según las circunstancias. Normalmente las circunstancias suelen ser favorables y te suelen alargar el contrato. Es lo normal. Avisan, te lo suelen decir. Pueden ser para múltiples perfiles, no está cerrado y se organizan vía empresa de trabajo temporal. Así que vuestro currículum no tendrá que ir a la Unión Europea, no tendrá que ir a la oficina de EPSO, esta es la única excepción, sino que tendrá que ir a dos oficinas que son las que contratan con las instituciones europeas, en Bruselas y otras dos distintas en Luxemburgo. En el blog de Ya Somos Europeos, por ejemplo, tenemos las direcciones. Así que no tenéis problema al respecto. Y a través de ellos, pues bueno, movéis vuestro currículum, os ofrecerán una posibilidad de trabajar en las instituciones y podréis entrar. Tiene la salvedad de que cada 6 meses te obligan a parar, digamos, porque la ley no permite que te prolonguen más el contrato. Y digo aquí, y especifico este punto porque aquí esto se mueve por ley belga, no se mueve por ley europea. Mientras que el contrato de agente contractual o de temporal o de funcionario se mueve por la ley de las instituciones, con lo cual estás exento de una serie de cargas fiscales nacionales, tienes las cargas fiscales propias de la Unión. En cambio, el contrato de intérimaire es un contrato que se rige bajo la ley belga, con lo cual pagas impuestos en Bélgica por el mismo y tienes derechos y deberes como si cualquier otro empleado de una empresa o de una entidad en Bélgica. ¿Vale? También lo bueno que tiene este contrato, ya sé que no es una ideal y que no es lo vendido lo mejor o lo más sabroso del mundo,
pero tiene su gran ventaja, que es que te permite entrar. Son los contratos más, no digo los más habituales, pero los que sí se mueven mucho, donde suelen surgir ahí las oportunidades, y a partir de ahí, una vez que hemos entrado con este contrato de interino o de interimer, podemos conocer otras oportunidades laborales para dar el salto a agente contractual, a temporal, o incluso en el proceso sacarnos una oposición, si se alarga un poquito el tema. Así que, oye, nunca está de más, ¿por qué no intentarlo? No nos cerremos puertas. Último detalle, la ETT puede también exigir alguna pequeña prueba, sobre todo si es para un puesto de secretariado o de asistentes, conocimientos de ofimática, escritura, etcétera. Nada que hoy en día las generaciones digitales no sepáis, pero bueno, tenerlo en cuenta, que nadie se ponga nervioso si se la piden, ¿vale? Bueno, eso, y por último, un pequeño comentario, ya que estamos entre amigos así y hay confianza. Últimamente los contratos más habituales en esta categoría van a ser los de asistente secretariado. ¿Por qué? Porque ahora mismo es lo que falta mucho en las instituciones, por varias razones. Tanta la gente de secretariado de toda la vida que se ha ido jubilando. Y por otro lado, muchos de los secretarios asistentes que se han incorporado en los últimos años eran en realidad gente con perfiles y con currículos más abultados o de mayor recorrido, que han trabajado de asistentes durante un par de años o varios años, y después han surgido nuevas oportunidades laborales que les han permitido ir subiendo en la cadena, o sea, sacarse otras plazas para ir más adelante. ¿Vale? Pues seguimos. Eso, las oposiciones. Aquí vamos al interesante, vamos al meollo, ¿no? Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado hablar de esta historia. La gente habla de EPSO como si fuese el conde Drácula o algo por el estilo, una especie de no muerto que sale por las noches para atormentarte y chuparte la sangre. Básicamente, ¿no? A eso sumémosle unas cuantas pajas mentales al respecto de que si es una lotería, que eso es un sistema injusto, que si bla 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 bla. Bueno, partamos de una base. Todo ciudadano europeo tiene derecho a trabajar en las instituciones europeas. Entonces, había que inventarse un método que permitiese seleccionar entre hasta casi 500 millones de habitantes los nuevos trabajadores de las instituciones, todos con igualdad de posibilidades y el mismo punto de partida. Claro, esto era un problema si tenemos en cuenta, no puedes comparar pues, la educación o formación que haya podido recibir un ciudadano en España que en Suecia, que en Alemania, que en Italia o en Rumanía, por muchos trasfondos y nuestra historia reciente, etcétera. Ni mejor ni peor, es distinta. Entonces, eso convierte la tarea en titánica, en poder elegir. Así que EPSO decidió apostar por un modelo que es el de las habilidades, que lo vamos a describir en detalle, y por una serie de procesos que deberían ser igualmente difíciles para todos. Si uno más o menos mide la cantidad de insultos que hay hacia EPSO y la cantidad de frustraciones que son más o menos uniformes y homogéneas, llega a la conclusión de que tuvieron mucho éxito a la hora de, con perdón de la expresión, encabronar al personal por igual, pero también de seleccionar. Nuestra experiencia personal desde ya somos europeos es que todos los métodos de selección son injustos, siempre se dejarán a algo, siempre se dejarán a alguien que realmente merecía estar ahí, pero dentro de esa injusticia es de lo más justo que hay. Es de lo que os va a poner al mismo nivel a unos y a otros. Así que veamos el lado positivo, esa parte de qué podemos aprovechar, y no nos fijemos tanto en lo negativo. Y sobre todo, fijémonos en nuestro objetivo final, conseguir la puñetera plaza. A que sí, a que no me equivoco. Bueno, bueno, la página web de Epson. Aquí es donde empieza todo, tanto para la parte de cast como para la parte de las oposiciones y demás. Esta página os la tenéis que conocer bien. O sea, os tenéis que dar de alta, tener un perfil en ella si no lo tenéis ya. ¿Vale? O sea, bueno, esta captura de pantallas de Navidad, como se ve así un poco, bueno, Navidad-invierno, ahora mismo ya estaría un poco más soleadito y estas cosas, pero bueno. Así que va cambiando, pero no mucho en el formato. Es posible ponerla en todos los idiomas de la Unión, así que si os queréis ir familiarizando con ella, podéis ponerla en el idioma que os resulte más cómodo. Si bien os recomiendo que al final os acostumbréis a utilizarla en inglés. ¿Por qué? Porque cuando hay cosas que se mueven muy deprisa, cuando tienen que actualizar algo rápidamente, se actualiza primero en inglés y después en el resto de idiomas. Así que si tenéis que esperar a la traducción, podéis estar en un punto de desventaja porque la gente se va a enterar antes por inglés, la inglesa. Esto, por ejemplo, se ha visto en los anuncios que ha habido referente a lo que está haciendo Epson con el coronavirus y demás. ¿Vale? Que lo publican en inglés y ya te avisan que esto se va a ir publicando en inglés y cuando podamos traduciremos, porque la cosa está muy, muy apretada. Así que, chicos, atención con eso. Conocerse bien la web y, a ser posible, trabajarla siempre en inglés. Pero bueno, una vez que hemos visto la web, vamos al tema de cómo la función pública europea, cómo nos hacemos funcionarios.
básicamente. Es nuestra gran pregunta. 4 fases. 4 fases, pero la 2 y la 3 son intercambiables. Así que, ojito. Ojito al tanto. Descripción. No, ahora entraremos un poquito en detalle. El test CBT, los mismos que a los que hacíamos referencia antes para el cast y demás, pues estos son los mismos test. La fase 3, la del Talent Screener, que el Talent Screener básicamente es un conjunto de preguntas en referencia a vuestro perfil y a vuestra experiencia. Cuando digo vuestro perfil, vuestra experiencia es de manera genérica a todos los posibles candidatos en referencia a una posición. Pues pongamos expertos en derecho de la competencia, ¿no? Pues te van a hacer preguntas de cuántos años has trabajado en derecho de la competencia, en qué áreas en particular, cómo has ejercido tal, cómo has hecho tal, bla, bla, bla. Preguntas relacionadas con ese ámbito. O si no es el Talent Screener, la otra opción para filtrar la fase 3 sería el famoso e-tray. O bandeja electrónica, ejercicio de bandeja electrónica. También lo vamos a detallar, así que por favor, respirar y que nadie se me agobie. Tranquilos que lo vamos a ver. Y finalmente, en fase 4, el Assessment Center. ¡Chararán! Se escuchan relámpagos y truenos de fondo, no solo porque esté lloviendo aquí fuera, sino porque hay gente que le tiene mucho midito, pero no. O sea, no muerden, son gente simpática y lo único más fastidioso es que madrugar. Normalmente hay que presentarse en el Assessment Center a las 8:30 de la mañana. No sé vosotros, pero aquí un servidor y la croqueta aún más. A partir de las 9 empezamos a ser personas. Y croquetas, me dicen. Bueno, segunda web dentro de EPSO. Aquí es, digamos, donde ya estamos abriendo nuestro perfil y toda la vaina. ¿No tiene mucho misterio? No, pero hay que conocerla, hay que tener un perfil y darse de alta en la misma. Importante, chicos, porque hay veces que la gente piensa que esto se puede conseguir sin pasar por el EPSO. No, el EPSO es inevitable. Como los impuestos y la muerte, me temo que estará allí y tendremos que pasar por él para ser funcionarios. Bueno, fase 1, la inscripción. Esta es una fase que hay veces que se descuida demasiado y no es bueno. Chicos, hay que dedicarle cariño, hay que dedicarle tiempo a esto mismo. Cuando digo esto, esto vale también para nuestras candidaturas en CAST, en Temporer o Interimer. Es bueno que le dediquemos un tiempo a revisar nuestro currículum. Ya sé que es muy obvio y que lo dicen todas las guías de recomendación para la búsqueda de empleo, pero es que parece mentira, pero es que la gente sigue cayendo en el mismo fallo. Entonces, yo aquí insisto e insistiremos, desde ya somos europeos. Esperemos equivocarnos y que dentro de unos meses vengáis todos trabajando ya en instituciones y diciendo, eres un pesado porque esto ya lo sabíamos. Perfecto. Misión cumplida. Pero que nadie se lamente después. Vale. Bueno, el proceso empieza a escribirse. La candidatura, sale la convocatoria, la leemos en detalle porque vendrán algunas condiciones o algunas informaciones que nos van a pedir en nuestra candidatura. Tendremos que meter nuestro currículum con la experiencia, procurar que sea la experiencia relevante, o sea, ajustar un poco, trabajar el currículum un poco en relación a lo que se espera y se pide para esa convocatoria, que hay una relación. Y sobre todo, y último punto, preguntas del talent screener. Importante, en estas preguntas, por favor, no me hagáis los fallos más típicos del personal. Primero, poner referencias externas dentro del Talent Screener. Siempre habrá un disclaimer bastante grande dentro de la convocatoria. Las preguntas es, responda completamente a esta pregunta porque no se valorará fuera de la misma. O sea, solo el cuadro que tenéis para responder, no recuerdo ahora cuántas palabras o cuántos caracteres eran, no sé si 2000 caracteres, es lo que podéis responder. Pero nadie ponga, no, mire mi currículum para entender, para esta respuesta, para esta pregunta. No, ese es el error que tenéis que evitar cometer. Y mucha gente comete. Por eso insisto, y ahora nos estamos riendo todos, jajaja, yo no soy tan inútil. Sí, bueno, más de uno y más de dos se han lamentado después, así que cuidadín con eso. Responder a lo que os pidan, responder con el detalle que os pidan y con la estructura que os den, básicamente, y facilitarlo, porque también el talent screener lo van a corregir personas, no lo van a corregir máquinas, con lo cual tienen que leerlo y pensar que el lector, el evaluador, va a corregir varios, no solo va a corregir el vuestro, con lo cual, pues el cansancio juega una baza. Y si uno encuentra un texto monolítico que tiene que ir desentrañando palabra por palabra porque no ha puesto puntos, comas, ni nada por el estilo, se va a molestar poco y lo va a valorar pobremente. Aunque tenga una experiencia estupendísima, pero si uno ya está cansado después de ver 10 candidaturas previas y va uno y lo presenta de una forma que es poco legible, pues nos estamos torpedeando. Y al revés, si uno lo pone muy bien, muy clarito y demás, siempre lo vamos a ver incluso con mejores ojos. O sea, esto es una cuestión de que somos humanos y tenemos también una pequeña apreciación subjetiva en toda esta historia. Así que juguemos también con ello y seamos conscientes. ¿Vale?
Esto incluye también cuidado con los errores tontos. Otro error tonto habitual, pues cambiar el idioma. Normalmente el talent te van a pedir que los rellenes en un idioma específico. A veces inglés, a veces español. Dependerá, leer la convocatoria, vendrá ahí indicado. Pero si te dicen que tienes que rellenar en inglés y de repente, porque estás copiando y pegando de otro sitio, copias y pegas una respuesta en español dentro de tu talent, es susceptible de ser eliminado tu candidatura. Y no puedes reclamar, porque has incumplido una de las normas que se te ha indicado. Y después diremos que eso, que malo es, que estrictos, que tal, que cual. Pero si te lo dijeron, ¿por qué hiciste el error? ¿No? Pues cuidadín con eso. Y último elemento importante, la información relevante. En la parte del talent y del currículum, cuando se trata de convocatorias especializadas, por ejemplo, derecho a la competencia, por decir este ejemplo, que es una convocatoria que está a punto de acabar ahora mismo. Pues si tenemos experiencia en derecho a competencia, ponemos esa experiencia. Pero oiga, que es que también tengo experiencia en la gestión de restaurantes. Vale, pero ¿esa gestión de restaurantes tiene algo que ver con derecho a competencia? No. Pues entonces, ¿para qué? Pongamos solo lo que importa. Lo que no importa, mejor lo dejamos para otro día. ¿Vale? Eso en esta parte de la inscripción y para procesos de especialistas. En procesos generalistas y demás, intentamos buscar todo lo que se amolde a lo que se espera que haga un generalista. Eso vendrá también en la convocatoria. Si no lo he dicho antes, lo digo ahora. Acordaros, hay que leerse muy bien la convocatoria. Creo que ya se lo he dicho como 10 veces. Pero es que voy a insistir ahora y siempre. Porque otro fallo súper habitual, la gente no sale en la convocatoria y la mayoría de las preguntas que va a tener sobre la convocatoria están en la convocatoria. ¿Pero grullada? Sí. Pero se ha puesto aquí ahora una ración de croquetas cuando acabe todo esto del coronavirus y demás, a que más de uno y más de dos de vosotros acabéis haciendo preguntas que se pueden responder con la información que viene en la convocatoria. ¿Vale? ¿Alguien se lo ha puesto? Si eso, ponerlo por el chat, vuestra dirección de correo y para cuándo queréis la puesta. Bueno, seguimos. Bueno, la fase 2. Ya nos hemos inscrito, hemos rellenado todo lo que teníamos que rellenar y demás. Acordaos también que cuando rellenamos la convocatoria, una vez que se manda, no hay vuelta atrás. No hay posibilidad de modificar. ¿Eh? Esto también es importante. De hecho, cuando se va a mandar una candidatura, normalmente el sistema te va a decir, ¿estás seguro de que quieres mandarlo? Mete aquí tu clave, confirma que quieres mandarlo. Como 2 o 3 veces te va a preguntar que confirmes. ¿Vale? Y más de uno, más de dos también me vuelve a hacer la misma. Confirma todo y después se cuenta, ¡ay, que no he puesto esto! ¡Ay, que no he puesto aquello! Pero entonces, ¿para qué confirmaste? ¿Vale? Y demás. Bueno, seguimos. Estoy viendo ya en el chat algunas preguntillas. Chicos, os contestaré al finalizar la sesión, ¿vale? Si os parece. Seguimos con la fase 2. CBT, el CBT, Computer Based Test. Aquí lo que tenéis delante es una propuesta de evaluación de los test de razonamiento, pero no es la única. Cada convocatoria es única, nunca mejor dicho, y propondrá cómo se valora. En este caso, en esta era, pues el razonamiento oral eran 20 puntos y el numérico y abstracto eran 10 puntos cada una, y para pasar, digamos, a la siguiente fase era mínimo sacar un 10 en verbal y 10 sobre 20 entre numérico y abstracto. Depende de la competición y demás, podremos necesitar más puntos, no porque lo pida la convocatoria, sino porque se quedarán con los candidatos que más nota hayan sacado. Estamos hablando, por ejemplo, que ahora en la de 5 generalistas, que es como la convocatoria más grande, donde más gente se presenta y demás, pues sobre unos 60 puntos hay que sacar aproximadamente en torno a unos 50 para poder pasar. A ver, no sé, no es lo más fácil del mundo. Todo se admitió, pero tampoco es imposible. Hace unos años era aún peor. Había que sacar en torno a 39 sobre 40 para poder pasar a la siguiente fase. Así que creo que la cosa mejora ahí mucho. Es cuestión de preparar con cabeza, nada más. Vale. Los idiomas. ¿En qué idiomas podemos hacer esto y en qué idiomas podemos hacer los procesos de selección? Bien, este es un tema importante porque normalmente esto es cuasi común a todos los procesos de selección, pero de nuevo vendrá especificado en la convocatoria al detalle. Bien, idioma 1 e idioma 2. Idioma 1 suele ser a elegir entre los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. Y el idioma 2 podrá ser entre 2 y máximo 5 idiomas. Esta limitación de los idiomas vendrá justificada por las necesidades de servicio. Si es un perfil de especialistas, normalmente estará entre inglés y francés. Es lo habitual. Sobre todo si es un tema jurídico, francés seguro que os lo van a pedir. Porque os recuerdo, la Corte Europea trabaja en francés. Así que.
pero en perfiles como generalistas o auditores a veces admiten más idiomas, hasta 5, como ejemplos alemán, español, italiano, en la última de generalistas o en la última de auditores. ¿Vale? Así que podemos elegir. Con el nivel que tenemos que tener del idioma, B2, C1, no necesitamos mucho más. Y sobre todo, que sepamos manejarnos en el idioma a nivel práctico. Vosotros que ya estáis en instituciones lo habéis visto. O sea, el inglés de la burbuja es de todo menos de Oxford. Es en muchos casos macarrónico porque son 27 países más los que nos rodean hablando inglés todos juntos, cada uno con su estilo y su gracia y su gracejo y con sus expresiones y su forma de hablar. Entonces, se trata de saber comunicar, se trata de saber entender y de ser capaz de hacer llegar tus ideas como de que los demás nos hagan llegar sus ideas. Si cumplimos este principio, si somos capaces de trabajar en otro idioma, basta. O sea, no se trata de tener un papel que diga tienes nivel inglés máster del universo, no. Se trata de tú sabes redactar un correo en inglés, tú sabes estar en una reunión hablando en inglés, sabes hacer una presentación, cuando digo inglés puede ser en francés o en alemán. Y demás, aparte en tu idioma materno, entiendo que todos españoles, más que nada, porque con la chapa que os está dando en español, o sea, como si alguno no me entienda, la verdad es que mis condolencias en ese caso. Seguimos con el tema de idiomas. Perdón, con el tema de idiomas, con el tema de los tests y el CBT. Hemos visto antes el tema de la puntuación y demás. Ahora vamos a ver un poquito las pruebas. Empezamos por el razonamiento verbal. ¿De qué se trata esto, no? Aquí tenéis un ejemplo súper clásico de razonamiento verbal. Nos ponen un texto, nos hablan sobre los haikus y demás, qué bonito el haiku. Nos encanta la poesía japonesa. No, no nos van a pedir que compongamos un haiku, no hay problema. ¿Qué nos van a pedir? Que indiquemos cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en base a la información que nos han dado arriba. Insisto, en base a la información, no en base al idioma, no en base a nada más. Con lo cual aquí es muy importante, y es lo que están midiendo, cosas como entender los conceptos clave, ser capaces de deducir. O sea, por ejemplo, si tenemos 4 gallinas y 2 se las come el zorro, pues nos queda la mitad. Pues sí, efectivamente, nos queda la mitad de las gallinas. El texto pone que nos queda la mitad, no. El texto me ha dicho que tengo 4 gallinas, se han comido 2 el zorro, pues quedan 2 gallinas, que es la mitad. O sea, a eso me refiero con deducción. O interpretar correctamente puntos clave. O sea, razonar. Eso es razonar, no se trata así que no penséis que, como es mi idioma materno, en caso de que os examines en español, me confío y pienso, lo voy a entender todo. No, no necesariamente. Hay que irse con mucha atención y con mucho cuidado. De hecho, es el principal peligro en esta prueba para los candidatos, el exceso de confianza que conlleva la muerte el día del test porque nos confiamos, pensamos que nos va a salir todo bien y después nos llevamos sorpresas. Cuiden con eso. Entonces, ojo con no asumir conceptos que no están en el enunciado. Diferenciar entre falso y dudoso también. Leer bien la pregunta y omitir información en una respuesta no la convierte en incorrecta. Eso también. Todo es puro razonamiento. Ojito con las frecuencias. Si te dicen habitualmente el petirrojo tiene la cresta verde y te dicen el petirrojo siempre tiene la cresta verde, pues no, no estamos diciendo lo mismo. Son frases distintas. Así que una simple elemento como es una prueba de frecuencia puede cambiarme todo. Así que aquí, ojito con el detalle, ¿vale? Bueno, vamos a por lo siguiente. Razonamiento numérico. Mi favorita. Por favor, si queréis, os doy 30 segundos para que pongáis en el chat a ver quién dice, no, a mí es que los números se me dan mal, yo soy de letras y frases equivalentes. En ese caso, si las ponéis, ya os adelanto, tenéis que pagarnos 1 euro, os pasaremos el número de cuenta para que lo ingreséis, dado que sigue con esa frase, cada vez que lo escuchamos, estamos haciendo un bote para comprarnos un castillo en la campaña francesa. O lo que es lo mismo, es la frase más escuchada y la frase menos cierta de todas. O sea, no se trata de que seáis unos grandes genios de las matemáticas, no se trata de que seáis Albert Einstein, Isaac Newton o el matemático de la peli de Una mente maravillosa. Tampoco tenéis por qué tener visiones. Se trata aquí de cosas sencillas. A nivel matemático, si sabéis sumar, multiplicar, restar, dividir, os llega y os sobra. Sabéis utilizar un porcentaje, sabéis utilizar una fracción y poca cosa más, ¿vale? O sea que con eso mimbres, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Pues tenemos que identificar los datos relevantes. Y iba a decir adivinar, y esa frase es incorrecta, esa palabra es incorrecta. No, es deducir el camino más rápido, identificar la manera de solucionarlo lo más rápido posible. Y sobre todo también entrenar un poquito el cálculo mental, porque es útil. Hay veces que se podrán resolver los ejercicios sin calculadora.
¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. En el ejemplo que tenéis aquí a vuestra derecha, pues veis una tabla y os ponen la proporción entre el Producto Interior Bruto de los Países Bajos y el de Finlandia en el año 2000. Muy bien. Pues vemos que esa tabla me incluye 5 países y la pregunta me habla de 2. Me habla de una fecha 2000 y las tablas me dan datos para el año 2000 y 2003. Y me dan también incluso columnas que no necesito nada. El número de solicitudes de patente. ¿Lo necesito para algo? No. Así que, pues, ¿cómo puedo calcular el Producto Interior Bruto? Pues a lo mejor con el gasto en I+D en porcentaje y el gasto en I+D en millones. ¿Con eso me bastaría? Sí, y encima para 2 países, con lo cual necesito 4 datos de toda una tabla que tiene un montón de datos más. Así que, por cierto, la solución, si la queréis, la tenéis en Ya Somos Europeos. Así que no hay problema. Tampoco vamos a resolver nada más. Que nadie le entre en sudores fríos, por favor. Así que, pues bueno, importante tener fresco el razonamiento matemático, el razonamiento numérico. Identificar los datos que son necesarios, que eso no es razonamiento numérico, eso es atención, eso es focalizar, saber manejar la cosa. Y también a veces saber redondear, saber estimar. Esto es práctica, es pura práctica, no tiene grandes secretos y no requiere una base súper concienzuda de matemáticas. Así que, por favor, sin miedo, ¿vale, chicos? Y sin miedo a equivocarse. Aquí uno siempre se puede equivocar hasta el día del examen. Ese día no os equivoquéis, claro. Bueno, vamos con la tercera parte del razonamiento, el razonamiento abstracto. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? ¿A pintar un cuadro de Picasso? No. O nos referimos a algo muy sencillito. Nos pasan unos dibujitos que contienen una serie de ideas, una serie de lógicas que te indican cómo evoluciona todo. Y en base a eso tenemos que decir cuál va a ser el siguiente. En total nos dan 5 casillas o 5 recuadros donde ocurre la acción y nosotros tenemos que averiguar cuál es la sexta correcta. Esas lógicas pueden venir de muchos lados y de muchas formas. Normalmente van a ser con figuras geométricas, perdón, y con ellas pues vamos viendo si es un cambio de color, movimientos, desplazamientos, giros, apariciones, desapariciones. Normalmente van a ser monocromáticas, yendo desde opaco a transparente. Cuando digo monocromáticas es porque las pantallas en la interfaz de EPSO suele ser de color más bien verdoso azulado, que cada uno lo define como quiera, pero en general para la práctica se utiliza blanco y negro. No se utilizan colores como tal para diferenciar, dado que pensar que si no es daltónico la cosa puede ser apoteósica a la hora de distinguir figuritas. Así que para evitar los problemas, un solo color con distintas tonalidades. Entonces, 5 respuestas posibles y la gran dificultad de esto es que hay que hacerlo en un minuto. Entonces requiere un poquito de entrenamiento. Esa es la mayor dificultad, porque si os dan todo el día, lo sacáis y lo hacéis perfecto. Pero en un solo minuto, ver todas las lógicas, descartar las que no son, averiguar la que es y demás, pues tiene un poco más de intríngulis. Pero vamos, después tiene su encanto, ¿eh? O sea, lo bonito es que ya después, una vez que os familiaricéis con el razonamiento abstracto, nunca veréis una figura geométrica ni ningún otro elemento de la misma manera. Empezaréis a encontrar órdenes que no habéis visto nunca. Y no os flipéis porque eso será vuestra imaginación. Pero aún así será un buen indicio de que ya lo tenéis dominado. Esto, hasta aquí los 3 más clásicos. Estas 3 pruebas que hemos dicho, razonamiento verbal, numérico y abstracto, también se encuentran en los CAST para ser agente contractual. El nivel de dificultad varía. Normalmente la dificultad más elevada va a ser la del psicotécnico, o estos tres de razonamiento, de AD5 generalistas. En los CAST siempre estarán por debajo. Y lo he dicho, la experiencia nos dice que es más una cuestión de saber controlar nervios que de ser un genio de los razonamientos y de los test para sacarlo adelante. O sea, con calma se saca. Con pánico, por bueno que seas, no. Eso es lo que hemos aprendido en estos tiempos. Bueno, y el test situacional, este es complementario. Este cuarto test empieza a medir competencias, ¿no? En total 5 que aparecen ahí. Luego hablaré un poquito más en detalle de las competencias. Pero bueno, no en todas las competiciones tienes el test situacional. Solo en generalistas, a veces en auditores y en aquellas donde haya mucha policía, que dice Sabina, no. Una gran cantidad de candidatos. ¿Vale? Es una manera un poco de filtrar un poquito más. Va a consistir básicamente en leer detenidamente, o sea, no tiene gran misterio. Recordad que las respuestas son relativas. Limitarnos al contexto. Esto es lo más difícil, porque normalmente nos van a presentar un escenario descrito en 3 líneas y uno tiene que evitar que se vaya la pinza, que empiece a suponer cosas que no son, empiece a pensar que aquello se va mucho más allá de lo que realmente nos han dicho. Así que, en el fondo, es lo que más cuesta, realmente. Y centrarnos en los resultados de esas acciones, que es lo que nos dan.
Punto pelota. A ver si no recuerdo mal. Aquí lo tenéis. Este es un claro ejemplo. Pues tenéis la imagen de un texto arriba que te indica una situación. Básicamente, hay abajo 4 acciones y con ellas tenemos que marcar cuál va a ser la más eficaz y la menos eficaz. Normalmente estas preguntas pueden evaluar a más de una competencia al mismo tiempo. Así que no os obsesionéis con identificar qué competencias están evaluando, sino básicamente con identificar qué es lo más eficaz y lo menos eficaz. O sea, en general, una persona que tiene grandes capacidades de trabajar con otros y entrega y de producir calidad y resultados no va a ser contraproducente ni contradictorio. Así que no es un problema. Básicamente, fijarse bien las acciones y valorarlas y saber cuál es la más eficaz y la menos. Sencillito, ¿eh? Más sencillito. Ya tenéis a la croqueta que os dice que es más fácil de lo que parece y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo lo que diga la croqueta va a misa. Bueno, Talent Screener. Hablábamos antes del mismo. Vamos a insistir un poquito más. Estoy insistiendo bastante en el Talent Screener porque las próximas convocatorias es muy probable que lo tengan. Entonces vamos familiarizándonos con ello y vamos sabiendo de a qué nos exponemos, ¿no, chicos? O sea, un poquito. Cuanto antes lo sepamos, mejor. Después habrá que dedicarle el tiempo necesario para rellenar. Bueno, ¿qué mide el asunto con el Talent Screener? Nuestra adecuación al perfil, nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Todo a una, fuente ovejuna. Así que cuidado, hay que explicarlo bien porque tenemos 2000 caracteres por respuesta, así que no nos da para extendernos, ¿no? No podemos escribir el Quijote. Más bien tenemos que escribirlo, no os digo tipo haiku, pero casi. Bueno, es clave que se rellena con la inscripción. Al principio de todo, las preguntas están en la convocatoria. Normalmente será el anejo no, el anejo 2, perdón, de la convocatoria, o anexo 2, donde vendrán marcadas una serie de puntos que son las preguntas que os están haciendo en el talent. No hay mayor secreto que eso. En formato requerido, os dirán qué información tenéis que poner, en el sentido de póngame aquí este dato y este dato. Pues si lo tenéis disponible y podéis darlo, lo dais. O sea, no os hagáis los guays en plan de yo no lo pongo porque yo lo valgo. No, aquí no vale eso. Importante también leerse bien la convocatoria y entender qué están buscando para poder reflejar cómo lo que nosotros aportamos coincide con lo que ellos están buscando. Hay que ayudarles a que vean eso. ¿Vale? Eso es clave. O sea, da igual que tengamos 20 años de experiencia, que si lo explicamos fatal, pues no lo van a ver y van a decir, pues usted no vale para esto. Y después viene gente que se frustra. Oiga, que fulanito le han hecho esta competición o no ha pasado el talent porque no han querido, porque tiene muchos años de experiencia. Pero ha explicado bien. Ha sabido demostrar que lo sabe. Muchas veces para demostrar que uno es un experto o un profesional en algo, es cuanto más breve y más conciso y más al grano, mejor. O sea, los grandes expertos son aquellos que son capaces de resumir lo complicado de forma muy simple. Y esto un poco aplica aquí. Así que tampoco se trata de que tengáis que tener 30 años de experiencia, no. Se trata de que entendáis bien lo que hacéis y cuál es vuestra experiencia. ¿Vale? Y se valora independientemente, insisto, no contéis con que van a leer al mismo tiempo vuestro currículum para entender mejor vuestras respuestas o que van a mirar otras cosas, no. Si hacen una valoración del talent, la hacen independiente, con lo cual solo van a leer lo que habéis puesto en el talent. Punto pelota, nada más, no van a mirar fuera. ¿Vale? O sea, eso que quede claro, lo he dicho, he insistido e insistiré. Porque mucha gente seguimos cuando rellenamos el talent olvidando ese pequeño detalle y después vienen los desastres. Que no tenía en cuenta tal, pero ¿dónde lo pusiste en mi currículum? No en tu currículum, era en el talent, por favor. Bueno, seguimos. Está la opción del talent, como he dicho, eso para los perfiles más especializados. Pero si mi perfil no es especializado, ¿qué pasa si estoy en AD5 generalistas? Pues bueno, vamos a ello. Tenemos el famosa bandeja electrónica. Esta prueba se interpuso entre medias tanto para introducir también o reintroducir la valoración de competencias y de habilidades como para reducir la nota de corte de la primera fase, porque si no el grupo de gente que pasaba del CBT o de los psicotécnicos a la fase final de assessment la diferencia era muy grande y hacía que las notas de corte fuesen tremendamente altas. Por eso me refería antes a un 39/40. Ahora, con esta prueba intermedia, pues estamos hablando de que la primera fase es un 50/60 y vamos al E-Train. En el E-Train son 40 puntos y aproximadamente con 28 más o menos tenemos garantizado que vamos a la siguiente fase. ¿Pero en qué consiste? Me dejo de puntuaciones y demás. Pues consiste en lo que su propio nombre indica, una bandeja electrónica con 15 a 20 correos electrónicos, como los que podéis ver aquí. Y entonces, y con ellos, viene una serie de informaciones. Componen un escenario, ¿no?
pues a lo mejor el trabajo del día a día en un departamento que tiene varios proyectos activos, distintos problemas y distintos actores dentro de esta acción, ¿no? Tanto vuestros compañeros y colegas como otros externos a vuestra oficina. Vale, y a partir de ahí te van a ir haciendo hasta entre 18 y 21 preguntas o situaciones, te las van planteando, como lo tenéis abajo a la derecha, donde se marca, ¿no? Te explica un poco el escenario, complementario a la otra información, y automáticamente, y a continuación tienes tres acciones o tres actividades que tú vas a tener que marcar entre la posibilidad de que estás totalmente en desacuerdo o que es lo menos adecuado hasta lo que está totalmente de acuerdo o es lo más adecuado, ¿vale? Entonces es menos, 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 más y más. El sistema de análisis es muy parecido al del situacional, con lo cual si hacéis un buen situacional, que nadie me vaya a leer diciendo, esto es muy difícil, no me vas a saber sacarlo. ¿Has sacado el situacional? Sí, entonces, a ver, no nos despistemos. Es saber gestionar bien los tiempos, no despistarse para tener tiempo suficiente para valorar las acciones y los escenarios, o sea, que contienen pistas clave, y demás, si os gustan las novelas de Sherlock Holmes, siempre será de utilidad a la hora de fijarse bien las palabras y en lo que implica y el escenario y poder deducir las cosas. Pero básicamente es eso, con calma y atención se puede sacar. No requiere mucha práctica, no requiere matarse a hacer ejercicios, requiere más bien saber fijarse y saber analizar correctamente lo que pone, no lo que creemos que pone. Eso es una distinción importante y a veces no nos damos cuenta. Vale, chicos, pues esto es la bandeja electrónica o E3, esta fase intermedia. Según la competición que corresponda, por ejemplo, generalistas, esta fase ya su puntuación va a sumar los puntos totales que acumuléis en el Assessment Center. En otras competiciones no, o bueno, decide EPSO cómo lo hace. Ya os aviso. De nuevo, creo que no lo he dicho nunca, leeros la convocatoria. En ese sentido, ahí os vendrá exactamente cómo va a ser el proceso de puntuación y de valoración de las candidaturas. Porque de una oposición a otra hay variaciones, hay pequeños cambios, si bien todas siguen unas líneas generales que suelen ser comunes, pero bueno, conviene tenerlo presente. Bueno, y ahora ya, sí, vuelve nuestro croqueta Cupido y aquí tenemos ahí la muestra en el aire porque estamos llegando al Assessment Center. Estamos ahí, estamos acariciando nuestros sueños, ser funcionarios europeos. Si llegáis a un Assessment Center, normalmente las probabilidades son buenas en el sentido de suele haber una media entre 2 y 3 candidatos por vacante en el assessment. Así que mínimo un tercio, máximo la mitad aproximadamente, que pueden llegar a la lista de reserva. Estupendísimo, oye, genial, estamos ahí. Bueno, bien, pero estamos ahí, pero todavía no. Tenemos que seguir practicando un poco, tenemos que trabajar un poquito esto, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, pues la fase 4, el assessment. Aquí tenéis un planteamiento de competencias, que es la columna de la izquierda, 8 competencias, y los test, ¿no? Cómo se distribuyen. Vemos que cada competencia se valora con 2 pruebas. Esto en los perfiles AD es lo habitual, en los perfiles STSC no es tan habitual. Normalmente es una sola prueba para cada competencia. Pero en cambio, en los perfiles de administrador, sí. Para asegurarse que tenéis las competencias adecuadas y lo que se está buscando, se va a hacer así. Y abajo vemos que se habla de la Field Related Competition Field Related Interview. Ahora os diré un poquito más sobre esta. Pero bueno, esto sirve como introducción de qué va esta historia, ¿no? O sea, competencias y pruebas, cómo se relacionan. EPSO decide básicamente cómo se hace la distribución, ¿vale? ¿Qué pruebas valoran qué competencias? Y eso os vendrá en cada convocatoria. Así que vamos ahora a la siguiente, que es lo importante, entender las habilidades. Esa columna de la izquierda que decíamos antes, ¿qué nos está contando, ¿no? ¿A qué se refieren estas habilidades? Lo que tenéis aquí son las definiciones dadas por EPSO de las 8 habilidades. Está sacado de su página web. O sea, no es algo, esto no es un secreto de Estado ni nada por el estilo. Es lo que hay. Bien, ¿cómo las manejamos? Pues de manera muy sencilla. Tenemos las definiciones y nos interesa empaparnos de las mismas, entender un poquito mejor qué significa cada una, porque es lo que tenemos que reflejar tanto a nivel de nuestro currículum, a nivel de la información que damos a EPSO, como a nivel de las pruebas que tendremos que hacer para pasar el assessment. O sea, es lo que se traduce. Análisis y resolución de problemas. A través de las pruebas que nos den o que tengamos que superar, tenemos que marcar esa capacidad para ver qué es lo importante y la información clave dentro de la amalgama de documentación que nos puedan dar. Comunicación. Habrá pruebas donde se valore claramente que seamos capaces de transmitir información y de recibirla y que esto sea de manera clara y concisa. Calidad y resultados. Asumamos un pequeño detalle. Las pruebas son en tiempo limitado, las circunstancias son muy limitantes, es imposible hacerlo perfecto. No se puede hacer, pero se puede hacer lo mejor posible. Es lo que se busca. O sea, que hagáis algo de calidad en el escaso tiempo disponible.
Aprendizaje y desarrollo. Esta habilidad es clave, no solo ahora en las pruebas, sino después de vuestra carrera profesional. Os recomiendo que esa capacidad de aprendizaje la tengáis muy desarrollada y que estéis dispuestos a aprender todos los días una cosa nueva en vuestra vida, porque la carrera en las instituciones es así. O sea, día tras día tienes que aprender algo nuevo. Si no es un procedimiento, es el manejo de una aplicación, y si no es un cambio de reglamentación, o si no un cambio en el sector. Así que no se olviden. Priorizar y organizar. En la medida que vais a tener más trabajo que horas para hacerlo, vais a tener que decidir qué es lo prioritario, qué es lo urgente, qué es lo importante y qué es lo que no. Y demás, ¿vale? Entonces, y seguimos. Resiliencia. Otra de las grandes habilidades. Esto para trabajar en instituciones es clave. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener aguante, tiene que saber resistir ante el estrés. Puede que ahora lo más estresante haya sido la situación de incertidumbre, pero en la vida ordinaria del trabajo en las instituciones hay veces que pues tus proyectos después de mucho trabajo puede que te los tumben, entonces tendrás que ser capaz de rehacerte ante ellos o que por circunstancias donde estás trabajando se vea sometido a una gran presión mediática porque ha salido en las noticias, tus jefes piden muchas cosas, etcétera. Entonces tienes que ser capaz de seguir produciendo al mismo nivel, a todas horas y sin, cuando digo a todas horas exigidas, normalmente se busca que no hagáis horas extra y demás, y ser capaz de soportar una presión hasta cierto nivel, ¿vale? Trabajo en equipo. Salvo ir al baño, que es nuestra experiencia, todo lo demás se tiene que hacer en equipo, en la Comisión Europea por lo menos y en el resto de instituciones. O sea, es prácticamente imposible hacer algo por tu cuenta y riesgo. Cuando no escribes un paper, lo tiene que supervisar tu servicio jurídico y tiene que pasar por 3 jefes. Cuando no has decidido hacer un proyecto que necesita 80 firmas y la verificación de los del Departamento de Auditoría. Cuando no tienes que hacer aquello que necesitas aquellos otros. O sea, todo lo tienes que hacer con gente, tienes que trabajar en equipo, pase lo que pase. Así que si somos de los de dejadme solo, que ya lo hago yo todo, malo. Liderazgo. No se trata aquí también de ser el ciscampeado, de coger la tizona y ponerse a repartir mandobles porque nosotros lo valemos por nosotros mismos, no. Se trata de ser capaces de llevar al grupo, de aunar el grupo y de llevar a la gente a conseguir los resultados. ¿Vale? Cuanto mejor contribuyamos al grupo y ayudemos a todos en ese ámbito a conseguir los objetivos finales, mejor. ¿Vale? Bueno, eso hemos explicado rápidamente las habilidades. Vemos aquí, este es el panorama de pruebas y habilidades para el perfil de AD5 generalistas que ahora mismo está en marcha. Perdón, ¿eh? Bueno, vemos aquí que hay una serie de pruebas, la presentación oral, el U-Trade, el caso práctico, la dinámica de grupo y las entrevistas de competencias y por último la entrevista motivacional. Hablaré de todas ellas. Os quería indicar también en este perfil generalistas es la oposición con mayor número de pruebas, digamos, en el Assessment Center. Mientras que otras son más acotadas. En generalistas, habéis visto que tenemos aquí 4 pruebas variopintas más 5. La de motivacional fue el añadido de hace un par de años. Y bueno, ahí sigue, por lo que parece. Por ejemplo, si lo comparamos, vemos aquí, aprovecho para deciros, fijaos cómo el aprobado es mínimo sacar 3 puntos sobre 10 en cada competencia y en total 50 sobre 80. Mientras que en el auditores es 40 sobre 80 el total en competencias. ¿Vale? Y en cambio, aquí añaden 100 puntos, hasta 100 puntos de la entrevista de competencias. Y vemos que aquí no hay presentación oral, por ejemplo, ni trade. Solo hay dinámica de grupo, caso práctico y entrevista de competencias. Insistiendo aquí, EPSO decide en cada posición, en cada convocatoria, cómo distribuye la valoración y cómo distribuye las pruebas. Así que muy atentos y demás. Lo bueno que tiene es que las pruebas, entre comillas, son comunes, en el sentido, una dinámica de grupo de generalistas es la misma que una dinámica de grupo de auditores o un caso práctico de competencias. Bueno, ¿en qué consiste cada una de estas, vale? El caso práctico, el ejercicio práctico, el case study, ¿no? O sea, pues básicamente nos dan una serie de documentos y demás, se hace en ordenador, se hace por pantalla y tenemos que conseguir una serie de resultados que nos van a pedir, una serie de objetivos, ¿no? Muy habitual que valoren comunicación y calidad y resultados. Comunicación a la hora de que hagamos un texto legible, entendible, que transmita información de manera ordenada y que se pueda entender. Parece obvio, pero cuando te dan 90 minutos y una montaña de papelitos para atravesar y analizar, pues el resultado no es tan obvio, ¿eh? A veces es un poco un reto, dejémoslo ahí. Calidad y resultados, precisamente pues que esa documentación, ese análisis, la comunicación tenga una calidad, un cierto nivel de calidad, que sea, suponga algo, que no sea un simple copia-pega, por ejemplo.
¿vale? También implica que seamos críticos con los datos, con la información, que sepamos manejarlo, que le demos un valor añadido a lo que hacemos, ¿vale? Que el hecho de que seamos nosotros lo que lo hacemos es mejor que lo haga una máquina, por ejemplo. Se hace por ordenador, normalmente se hace antes del que nos inviten al assessment, aunque forma parte de las pruebas, se hace en otro día distinto. Y en el caso de si estáis en España, lo habitual será Madrid o Barcelona. Si estáis en Bruselas, en el centro de examen de Bruselas. No hay problema, ¿vale? O sea, ahí aparece una estructura, que puede ser una estructura arquetípica o tópica de cómo se podría encarar, pero yo lo que aquí os diría es importante leer bien las preguntas, leer bien la documentación, porque a veces me van a pedir que haga un documento con una forma determinada que no se corresponda con esta forma. Podría ser. Así que siempre lo que nos diga el ejercicio es cómo reaccionaremos, ¿vale? Y gestión del tiempo, a fin de cuentas lo más importante. En 90 minutos, ¿cómo saco yo esto adelante? O en 60 minutos, ¿no? O sea, tener clara la estructura que vamos a poner, que seamos capaces de leer y sacar la información, realizar una introducción y conclusión a modo de apoyo a las ideas y a lo que estamos haciendo, no una simple, no pongo introducción porque tengo que ponerle conclusión porque tengo que ponerla, no, es un elemento que me ayuda, que demuestra que sé de lo que estoy hablando y cómo lo estoy hablando, ¿vale? Bueno, vamos con las pruebas y demás. El EPSO se va a realizar normalmente en Bruselas. Hay alguna convocatoria, alguna posición que se ha llegado a hacer en Luxemburgo. Bastante más coñazo, con perdón. O sea, Luxemburgo es una gran ciudad, pero la comunicación a veces le falla un poquito, o sea, llegar hasta allí. Y bueno, lo hacemos en Bruselas, oficinas centrales de EPSO. La idea, realizar una radiografía de las habilidades del candidato. Por eso se establecen varias pruebas con el análisis de varias competencias en cada prueba y vais a estar prácticamente todo el día, toda la jornada. Esto, pequeña sugerencia aquí de amigo, no hagáis la machada de, si os invitan y no estáis en Bruselas, de volar la misma mañana del assessment y volar de vuelta al acabar la jornada. No, os recomiendo siempre ir el día anterior y volar el posterior o bueno, a una hora que ya sabéis a ciencia cierta que ya no tendréis examen. Esto me permite recordaros que este viaje os lo pagan, ¿vale? Ahora mismo con todo la crisis más están suspendidas las pruebas, pero bueno, se retomarán en septiembre, según han anunciado, ¿vale? Importante también saber quién nos está evaluando. Nos está evaluando nuestros futuros posibles compañeros. No nos está evaluando un inspector de Hacienda, no nos está evaluando un evaluador profesional. No, son funcionarios como lo vais a ser vosotros. Entonces, tenemos que dar una imagen no solo de que disponéis de las habilidades que está buscando EPSO, sino también hacerles ver que sois gente con la que, si que quieran trabajar. Que vais a ser capaces de integraros en el equipo, de trabajar con ellos, de caer bien, caer en gracia sin pasarnos, sin intentar hacernos el simpático y al final caer gordos. Pero se trata de normalidad. Cuanto más tranquilos, más nos dejemos llevar por la situación en positivo y si tenemos una buena imagen y un buen perfil, mejor que mejor. ¿Vale? O sea, se trata de eso, de atraerles para convencerles de, oye, yo soy tu posible o potencial futuro compañero y te interesa ficharme. O sea, porque creo que vamos a hacer buenas migas. ¿Vale? Bueno, la presentación oral. Sobre esta prueba, ¿en qué consiste? Básicamente, hoy en día en los currículos académicos es más habitual que en las universidades nos obliguen a hacer presentaciones, ¿no? En público y demás. Esto es algo que se ha ido fomentando en los últimos años. Para aquellos no millennials, si hay alguno y demás, pues bueno, esto es algo que habitualmente no se hacía en el pasado. Entonces conviene tener práctica. Cuanto más práctica tengamos en hacer presentaciones en público, mejor. Porque se trata en que nos van a dar una serie de documentos, vamos a flipar en colores con los documentos y tenemos que preparar en 15 minutos aproximadamente la documentación, enterarnos de qué va la cosa. Tendremos 5 minutos más para preparar una hoja de papel grande, un flip chart, que es más allá de una 3, una 2 más o menos. Un esquema que queramos como apoyo a nuestra presentación, nada de PowerPoint, nada de otras herramientas, y tendremos que presentar durante 20 minutos, 10 minutos presentación así tal cual, chapa como la que os estoy dando, aunque hoy llevamos un poquito más de 10 minutos, y después 10 minutos de preguntas en relación al tema que habéis presentado. Aquí importante, por fin chicos, no se trata de sabérselo de memoria, no se trata de que tengáis que saberlo todo, se trata de cómo lo gestionáis, por eso aquí lo que valoran es la resiliencia, la capacidad de aguantar el tiempo, pase lo que pase, que no nos haga una pregunta que no lo sepamos y nos echemos a llorar de, oh Dios mío, ya no lo sé esto. No, bueno, es en plan de, pues no, ahora mismo no dispongo de la información, no se preocupe, les haré llegar en cuanto vuelva a mi despacho. Típica respuesta comodín, ¿no?
Ser capaces también de ser críticos con la información que nos han dado, nos habrán preguntado, oye, ¿qué piensas vosotros mejor? ¿Que el coche debería ser blanco o negro? Pues considero que debería ser gris, por estos motivos. Y hacemos un razonamiento, no se trata de copiar y pegar la información o ser capaces de emitirla así tal cual, sino de dar un valor añadido, de ver, demostrar que somos analistas y analíticos, ¿vale? Eso, y bueno, lenguaje corporal, importante controlarse porque esta presentación se hace de pie de cara a los evaluadores y lo único que tienes en la mano es tu hoja con notas. Así que cuidadín con ponernos demasiado nerviosos y que la hoja empiece a vibrar y que empiece a hacer ruido y que nos ponga más nerviosos. Bueno, la dinámica de grupo. Este es más peculiar por una sencilla razón, porque no solo depende de nosotros, sino depende de otras 5 personas más. Una dinámica de grupo estándar serán 6 personas las que participarán, vosotros 5 más. Se tratará de identificar claramente qué requisitos tenéis como grupo, que serán los mismos, serán comunes a todos vosotros. Os darán una hoja de información que sea exclusiva de cada uno de vosotros y que tendréis que compartir. No se trata de ganar a los demás, no se trata de cooperar con los demás para conseguir los objetivos, los requisitos que os han dado. ¿Vale? Y para ello también tenéis poco tiempo, pero tenéis que identificar la información clave y cómo realizarlo y demás. Y después tendréis, bueno, he puesto 40 minutos, ahora mismo son 45 minutos de práctica, ¿vale? Cuando estéis en el assessment. Y importante, utilizar los nombres de vuestros compañeros, interaccionar con ellos y acordarse que esta es una prueba de carácter muy anglosajón, más que española o latina, con lo cual, pues a nivel comportamiento y demás, lo que se espera es que nos comportemos todos como educados anglosajones, ¿vale? O sea, ciertas formas y expresiones que en una reunión en español o entre españoles podrían ser aceptables, a lo mejor no se ven así de manera tan positiva fuera de ese ámbito cultural. No es que sea ni mejor ni peor, es que simplemente es distinto. ¿Vale? Y aquí va a ser importante analizar, organizar y priorizar, tanto a nivel interno de uno mismo, cómo distribuir los tiempos, como a nivel de la información que nos dan y demás, y del tiempo que damos como equipo a cada punto, a trabajar, ¿no? El trabajo en equipo, o sea, trabajar con los demás y más, lo decíamos antes que eran unas habilidades y que es muy importante. Pues aquí sí cabe aún más. Y liderazgo. ¿Liderazgo cómo? ¿Cómo? Ayudando al grupo a conseguir los objetivos. De nuevo, insisto, no se trata de dejadme solo que ya lo hago yo, no, ese es el gran error. Hay gente que piensa que tiene que machacar a los demás, al contrario, tiene que apoyar a los demás, ayudarles para que entre todos conseguís el objetivo. Uno solo no puede hacer este ejercicio. Si el grupo triunfa, uno puede triunfar. Si el grupo no triunfa, lo tiene mucho más difícil para triunfar en este ejercicio. Así que quedaros con esa lección, por favor. La entrevista estructurada. Bueno, este es un clásico básico y a mí siempre me encanta. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque en esta entrevista estructurada uno ya tiene las preguntas. O sea, qué gusto da llegar a un examen donde ya te han dicho las preguntas, ya sabes cuáles te van a preguntar. O sea, estupendísimo la muerte, genial. No tengo que hacer nada. Error, sí tengo que hacer algo. ¿El qué? Vamos a verlo. Básicamente, se trata de una serie de preguntas que nos van a pedir referencias sobre hechos concretos de nuestra experiencia profesional o vida, donde demostremos que disponemos de esas capacidades, ¿no? Y entonces, ahora veremos algún ejemplo de esas preguntas. Básicamente, la entrevista durará 10 minutos por cada una de las habilidades que se valora. Habéis visto que según el perfil hay entrevistas estructuradas de competencias con más competencias y otras con menos. Entonces, pues bueno, tantas como habilidades, salvo comunicación, que en comunicación se valora en el contexto, no se le concede minutaje como tal. Entonces, pues por ejemplo, si en generalistas son 3 competencias, serán 30 minutos. Si en auditores serán 6 competencias, pero incluida comunicación, serán 50 minutos, por ejemplo. Y entonces es importante mostrar en todo momento en estas respuestas lo que yo soy capaz de hacer. No se trata de que nosotros lo hagamos todos nosotros solos o que hagamos más que nadie. No, se trata de mostrar que si nosotros no hubiésemos estado en esa situación, sería distinto el resultado y probablemente mucho peor, ¿vale? Y lo hacemos ver, ¿vale? Así que en todo momento será ese yo en positivo. No, aquí no se considera que seáis unos egocéntricos de M porque digáis todo el rato yo. No, se trata de hacer ver lo que vosotros contribuisteis. La diferencia que marcasteis dentro de la situación. ¿Y cómo se responde todo esto? ¿Cómo podemos explicar algo complejo, un escenario complejo donde se vea nuestro rol en poco tiempo? Porque vais a tener 90 segundos para responder a estas preguntas. Pues a través del Star System. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos tenemos que ir a Hollywood? No.
Tenemos que hacerlo con estructura. La estructura nos permite meter más información en menos tiempo. Seguir estrategias como la que propongo yo en esta charla, que es hablar muy deprisa para daros mucha información. Tal vez en castellano funcione, pero en inglés, por ejemplo, no. Y para alguien que no conoce vuestra vida, que no conoce nada sobre vosotros, tampoco puede que sea la mejor opción. Lo mejor es darle información, la información relevante, bien mascadita y bien estructurada para que la pueda entender muy rápido. Y de eso se trata. Estructuramos como con una primera parte que situación y tareas, donde estábamos, qué hacíamos, qué teníamos que hacer o qué se suponía que teníamos que hacer. Esto es rápido, se explica lo más rápido posible. Y después pasamos a las acciones, lo que nosotros hicimos, o sea, lo que tú hiciste para resolver una situación o un problema. ¿Vale? Aquí nos extendemos tanto como sea necesario para hacer ver claramente toda la importancia de nuestra actuación en ese momento. Y los resultados son importantes. ¿Por qué? Porque me permiten valorar si las acciones fueron buenas o no. Si hice todo esto para contribuir al desarrollo económico de mi empresa y demás. Bueno, vale, bien. Hiciste esto, esta lista de tareas, estupendísimo. ¿Pero funcionó? No, nos fuimos a la quiebra al mes siguiente. Pues, hombre, eso quiere decir que a lo mejor lo que hiciste no fue tan útil, ¿no? Eh, cambia contra y dice, no, pues sí, la empresa salió a flote porque ganó muchísimo dinero con lo que yo propuse y me dieron un bonus económico al mes siguiente. Ah, estupendo, pues es un gran resultado que me permite contrastar que lo que hiciste estuvo bien. Decir que mi abuela dijo que lo hice muy bien no funciona. Procurar que sean elementos objetivos esos resultados, no interpretaciones subjetivas. ¿Vale? Y ejemplos de cómo estructurar esta información. Pues aquí tenéis el típico ejemplo de la tabla STAR con la lista de preguntas que habíamos dicho. La lista de preguntas os la pueden dar en la representación permanente o os la pueden dar en muchos sitios. O sea, o si preparáis con nosotros también os la damos. Así que no hay mucho problema para conseguirla. Nadie se agobie por esa parte. Uno se prepara su tabla con su situación, sus tareas, sus acciones y sus resultados y va poniendo la información clave. Y después, cuando tiene que explicar el ejemplo, pues bueno, lo irá todo. No os pongáis grandes párrafos de texto, la memoria falla en estos casos, sino simplemente pequeñas anotaciones, las informaciones mínimas indispensables para acordarse de lo que tiene uno que decir y decirlo de manera coordenada y estructurada. O sea, eso es lo clave. Y ejemplos prácticos, pues por ejemplo, están valorando nuestra capacidad de aprendizaje y desarrollo. Pregunta, da un ejemplo de una situación en la que percibiste que te faltaba una competencia. Pues que es importante ser proactivo, pedir ayuda, saber a quién pides ayuda. ¿Por qué pides ayuda a este compañero y no a este otro? Pues porque este compañero es el experto en este tema. Vale, bien, entonces por eso le pediste ayuda. Pero le pedí de esta forma para mejorar mucho mi aprendizaje. Pues bueno, eso es bueno porque lo habías pensado bien. No estabas incordiando a tu compañero en plan de hola, ¿qué hace? ¿Vale? Es importante. O resiliencia, explicar la mayor decepción de tu carrera o vida. Aquí es importante mostrar que, bueno, me llevo un gran chasco, pero al día siguiente estaba como una rosa y ahí dándolo todo. Importantísimo. O negativo, no, me deprimí tanto que me cogí la baja durante un año. Pues hombre, a lo mejor ahí no estás demostrando tu mejor resiliencia. Cuidadín con eso. O liderazgo, situación en la que tuviste la oportunidad de motivar a alguien para conseguir resultados. O sea, pues cuando animé a mis colegas de trabajo a que contribuyesen durante media horita más durante una semana, porque así completamos el proyecto varios días antes y conseguimos todo esto. Ah, bien, 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 bravo, bravo, bravo. Pues bueno, cosas así, ¿vale? O sea, saber motivar, que se vea bien vuestro rol. No tenemos por qué ser siempre los protagonistas de todo, pero sí tenemos que ser esa pieza clave que explica cómo se llegó al resultado. Para los que seáis de químicas y demás, la famosa palabra el catalizador, ¿no? Que permite que ocurra la reacción química. Pues aquí lo mismo. Catalizamos la acción. Bueno, la entrevista motivacional. Y también aprovecharé, porque creo que no le he dedicado un slide, pero debería a la entrevista estructurada, a la entrevista de campo. La entrevista motivacional para los perfiles de generalistas, su origen es que básicamente hace un par de años se percataron de, oye, tú, que es que resulta que la gente puede aprobar la posición de AD5 generalista sin saber nada de la Unión Europea. Y no se exagero, absolutamente nada, porque en ninguna prueba se pedía conocimientos. Todas las pruebas anteriores que he hablado, a lo mejor no he hecho hincapié en ello, no exigen conocimientos previos. Se pueden asumir cosas generales como la Unión Europea son 27 Estados miembros. Vale, bien, eso sí, la Tierra es redonda, vale, bien. Pero más allá de eso, uno no tiene que traer conocimientos de fuera para incluirlos en las pruebas. Entonces, eso que también llevaba que uno no tenía por qué saber absolutamente nada de la Unión Europea y podía aprobar la posición. Y bueno, y resultaba un poco paradójico, ¿no? Dado que es una institución, que es un proyecto político a su vez y con una historia. Entonces conviene que la gente sepa algo de la misma. Así que introdujeron esta prueba. También la introdujeron con otro factor, no solo para valorar vuestro conocimiento sobre la misma, sino también vuestras expectativas de carrera. ¿Por qué? Porque la carrera en las instituciones europeas a veces es lenta, muy lenta.
en comparación con, con el mundo privado, con otras instituciones, a lo mejor puede llevar más tiempo un ascenso, puede llevar más tiempo conseguir ciertos cambios de trabajo. Entonces, claro, eso lleva a la frustración de la gente, y sobre todo la gente que se viene, que entra con ideas de, bueno, yo entro a trabajar aquí y en 2 años soy comisario. Pues hombre, en 2 años no, en 2 décadas a lo mejor, pero en 2 años no, ni de broma, chaval. Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta y es un poco lo que van a valorar, que tenéis una idea más o menos cierta de a lo que os enfrentáis, de a lo que vais a hacer, ¿vale? Dentro de vuestra carrera en instituciones. Vale. Básicamente es eso. En la entrevista de campo que comentaba antes, lo que van a hacer son preguntas relacionadas con vuestros conocimientos y perfil que se está examinando en esa posición. En este caso no van a ser preguntas teóricas. La entrevista de campo van a ser preguntas prácticas. Por ejemplo, derecho a la competencia. Nos van a preguntar, dime qué dice el artículo 101. No. Te van a decir, oye, el artículo 101, ¿tú cómo lo aplicas en tu trabajo? ¿En qué áreas? ¿Y qué problemas tienes? ¿Y cuál ha sido la situación más complicada que te has visto? Lo que buscan es que a través de cosas concretas que demuestran que realmente eres un experto en el tema, que realmente lo has trabajado. Es como lo van a ver. No es a través de la teoría, porque la gente se puede aprender mucha teoría en su cabeza, pero lo que necesitan es gente práctica, gente que sepa, que se haya manchado las manos con la práctica. Y es lo que van a buscar. ¿Vale? Pues eso básicamente serían las pruebas. Vamos a entrar, y ya para ir respirando, ya vamos acabando, a lo que se viene, que se nos acerca en los próximos meses, a pesar del corona y a pesar de todo. Bueno, ahora mismo todavía es posible inscribirse, cierra el plazo el 5 de mayo, en las de juristas lingüistas, ¿vale? Si hay algún experto en la sala en Derecho y en habla en lengua danesa, griega, francesa, croata o polaca, ya sabéis, no os perdéis esta oportunidad. El nivel que se exige es alto, pero es una buena oportunidad de trabajo. Así que, nunca está de más. Si no, vamos a centrarnos en las más populares. Secretarios, administradores en el derecho europeo y relaciones exteriores. En el caso de secretarios, se convocan cada 2 años. Lo que os voy a la información que os voy a dar de esta y las otras son de las convocatorias anteriores, con lo cual no sé si lo he comentado antes, puede que sea la primera vez, leer la convocatoria, por Dios. O sea, cuando salga y se publique, leer la convocatoria con todos los detalles, por si algo de lo que estoy diciendo ahora no se cumple o es distinto. ¿Vale? En el caso de secretarios, bueno, ese es el perfil que su propio nombre indica. Serán las pruebas de psicotécnico con algunas pruebas a través de ordenador típicas de esta convocatoria. No hablo de ellas porque son mucho más particulares, pero ya somos europeos, tenemos un vídeo explicativo al respecto. Así que si alguno tiene mucha curiosidad sobre el de secretarios, nos pedís el enlace y os lo damos, porque ese es solamente para nuestras croquetillas, para la gente que está con nosotros y para vosotros como gente del QE. Entonces, administradores en ámbito de derecho europeo es una de 5. Eso quiere decir que no van a pedir experiencia profesional previa, pero es muy posible que pidan algún tipo de talent screener para valorar cuál es vuestro conocimiento y vuestro nivel de experiencia o de uso dentro de este ámbito del derecho europeo. Más allá de eso, no podemos aventurar si pedirán exclusivamente titulación en derecho o valdrán otras titulaciones con carga de derecho europeo. Esperemos que sea esto último y que sea más amplio, que se pueda presentar más gente, ¿vale? Pero ya de por sí abre bastante el campo al no pedir experiencia previa en este ámbito como tal. Y por último, ámbito de las relaciones exteriores, sin duda la más jugosa. La última vez que se convocaron estos fueron allí hace como 5 o 6 años. Se presentó Tokiski, para qué mentiros. O sea, estamos hablando de que se presentaron 26.000 personas, creo recordar, a esta convocatoria. Así que no esperemos que esta vez sea menor. Muy jugoso, porque significa con estas plazas uno puede trabajar no solo en Bruselas, en las oficinas centrales del Servicio Europeo de Acción Exterior, sino en las embajadas de la Unión Europea a lo largo del mundo. Ojo, aviso, los Estados miembros no tienen embajadas de la Unión, solo tienen oficinas de representación. Estas embajadas se encuentran en los países no miembros de la Unión. Así que si alguno contaba con irse a su casa a través de esta oposición, no, güey. Es la Dirección General de Comunicación la que controla las oficinas de comunicación en los Estados miembros. ¿Vale? Os aclaro ese pequeño detalle para que nos hagamos. Pero en cambio, si uno quiere pegarse una buena vida, o sea, ese de funcionario barra diplomático europeo, así, a Australia, a Nueva Zelanda y cosas por el estilo, nunca estará de más. ¿Vale? Estas oportunidades. ¿Qué requisitos van a tener? No lo sabemos. La última vez que salieron eran muy generales, ser titulado superior, no había limitación de títulos universitarios. Esta vez no sabemos, parece que sí, que eso se mantendrá, pero bueno, podría ser que hubiese una puntuación extra a las personas que presenten más idiomas.
muchos rumores que por el momento no se concretan en nada. El día que se concreten lo iremos avisando y os lo iremos comentando. Así que no tengáis miedo. Y tampoco os dejéis arrastrar por informaciones que os vayan llegando, porque por ahora nadie lo sabe. A día de hoy estas convocatorias tendrían que haber sido publicadas, pero con el corona, en la medida que los centros de examen están cerrados y no sabemos cuándo se van a reabrir, las mantienen un poco en el congelador. En el momento que la crisis se empiece a remitir y EPSO vea que puede realmente lanzar la maquinaria de los exámenes y demás una vez más, se lanzarán. O sea, de hecho, el compromiso de EPSO sigue poniendo que se van a anunciar en primavera, así que tienen hasta el 21 de junio para decirnos algo oficialmente. Esperemos que para esa fecha lo sepamos, así que es muy probable que el examen sea de cara a septiembre aproximadamente. Y eso, grosso modo, son las convocatorias que se nos vienen. Otras podrán salir durante lo largo del año, pero con la crisis actual del corona, pues se han guardado de publicarlas, dado que no saben cuándo podrán convocarlas realmente, realizar los exámenes y demás. Así que paciencia, pero bueno, también es un buen momento para ir preparando con calma, familiarizarse con todo y estar listos para cuando llegue el momento. Recordamos que estas oposiciones se recomiendan siempre hacerlas con algo más. No son como en España, por ejemplo, que son de tiempo completo, que uno se tiene que estudiar un temario muy amplio. Habéis visto que aquí esto es puro razonamiento, no hay temario. Entonces, perfectamente compatible con trabajar en algún sitio, o dedicarnos a estudiar idiomas, o seguir completando nuestra formación con otros ámbitos, hacer más cosas. Esa es la gran sugerencia que os hacemos desde Ya Somos Europeos, que nadie por favor se dedique en exclusiva a esto, porque si no puede acabar tarumba a los 3 meses. Y no exagero, o sea, he visto gente que, hombre, no ha acabado loca de remate, pero sí ha acabado tocada porque no se puede estar estudiando todo el día test. O sea, no sirve para nada realmente. Es un poquito escoger técnica, escoger práctica y sobre todo calma. Nosotros siempre decimos que las oposiciones europeas son 25% práctica, 75% calma el día que llegas al examen. Así que con esa misma calma. Y por ello mismo, y por último momento, una serie de enlaces o propuestas de donde podéis buscar información. En nuestro blog tenemos ahí subido bastante. También podemos aconsejaros que visitéis una asociación amiga de BQE y de Ya Somos Europeos, que es AFICE, que es la Asociación de Españoles de la Unión Europea, que también a veces tienen información, tienen grupos de trabajo y demás. ¿Vale? Y por último, un pequeño detalle, el método, ¿no? Respecto a lo que hacemos y lo que no hacemos en Ya Somos Europeos. Y bueno, aprovechando ya que os hemos soltado la chapa, la soltamos completa, ya que estamos. Así que por si algunos no conocen nuestra faceta como formadores dentro de estas oposiciones y demás. Así que vamos a hablar, explicaros un poco cómo lo hacemos y a quien le interese más estaremos dispuestos a responder encantados a vuestras preguntas y a que no, pues también, bien, ya perfecto. Aquí cada uno es libre. Y eso. En primer lugar, nuestro método consiste en equipo. Lo mismo que estáis disfrutando de la acción del equipo de BQE, que os está dando apoyo como becarios, os da información y organiza eventos y os facilita hacer cosas con otros becarios, o sea, formáis un equipo. En Ya Somos Europeos creemos en un doble equipo. Primero el equipo que compone Ya Semos, o sea, con gente de distintos perfiles y de distintos orígenes, pero que aportan su experiencia en torno a los procesos de selección y en general y EPSO en particular. O sea, todo lo que habéis visto que hemos hablado y demás está sacado de los papeles oficiales y de nuestra experiencia como candidatos. Así de sencillo. O sea, nunca os hablamos, nunca decimos ni hablamos de nada que no hayamos probado nosotros antes. A nivel EPSO, a nivel de recetas de cocina, cada uno que se haga el Masterchef en casa. Ahí ya. Bueno. Somos partidarios de la calidad, no de la cantidad. Y esto lo aplicamos no solo a la práctica, sino a los grupos y a todo. Intentamos que todos nuestros alumnos tengan cara, nombre y que podamos saber vuestra historia desde el punto de vista de entender mejor lo que necesitáis en cada momento. Cada alumno es único y cada persona tiene sus fortalezas y sus debilidades. Esto también se incluye en la hora de preparar las oposiciones y demás. Finalmente, hay un derecho y una obligación dentro de Ya Somos Europeos. El derecho, y lo he mencionado ya antes brevemente, es el derecho a equivocarse. Tenéis derecho a cometer errores. Con nosotros, cuando formamos a alguien, no nos importa que 2 más 2, 80. Perfecto. Nos da igual. O sea, solo vamos a preguntarte por qué. Y eso va con la obligación. La obligación es, si uno tiene derecho a equivocarse, tiene la obligación de aprender del error, para que el día del examen no caigamos en esos errores. El día del examen es el único día que no tenemos el derecho a equivocarnos porque nos interesa. Pero, mientras tanto, no hay problema, sin miedo, sin vergüenza. O sea, cuantos más errores cometamos, mejor si aprendemos de ellos, porque sabremos más formas que no funcionan, más cosas que no son, y más cerca estaremos de buscar solo las que son. ¿Vale?
Y por último, lo que ya os he dicho, la experiencia como candidatos de donde nace todo esto y de donde compusimos la bechamel y la masa que creó nuestra croqueta europeísta, que es la que también muchas veces escribe en el blog. A fin de cuentas, a la pobrecita la tenemos sobreexplotada. Y eso, o sea, para que veáis que un becario no puede, o una becaria croqueta no puede llegar lejos. Y con eso doy por concluida, digamos, un poco la presentación que hemos tenido hoy. Ahora, si os parece bien, voy a empezar a proceder a responder un par de preguntitas que veo en el chat y si tenéis alguna otra pregunta, por favor, adelante, escribirla y encantado le iré respondiendo. Así que por ahora tenemos por aquí a Natalia que nos pregunta, ¿tienen algún tipo de coste los exámenes CAST? No, no tiene ninguno. Junto con todas las oposiciones son de acceso gratuito. O sea, la EPSO nunca cobrará por hacer exámenes. Bueno, digo, hasta la fecha nunca ha cobrado, no cobra y en principio no está previsto que cobren por inscribirse a los exámenes. Así que son gratuitos. El CAS, lo mismo. Aviso porque también hay veces que hay algún scam o algún engaño en Internet que te quieren cobrar o te piden ciertos datos. No, EPS nunca te va a pedir datos por correo electrónico ni te va a cobrar. Todos los datos que se pongan serán a través de tu perfil y de la página web de EPSO, exclusivamente. ¿Vale? Y cero coste. Lo que sí tiene un coste es si tú no vives en Madrid o Barcelona, por ejemplo, o en Bruselas, y vas a hacer el examen de CBT, lo que te cueste es el transporte hasta el centro de examen de CBT, eso no te lo pagan. En cambio, la fase final última de assessment sí te pagarán el avión o el tren para ir a Bruselas para hacer el examen, junto con la noche de hotel, aunque intentan evitársela o ahorrársela, pero no, o sea, normalmente te la pagarán, ¿vale? A ver. Pasar los nombres de las agencias temporales, empleo de Bolsa de Luxemburgo. Luego por redes sociales os pondremos la entrada del blog donde tenemos publicado los nombres de las agencias y los correos electrónicos, ¿vale? Para todo el tema de contractual. Así que en el Twitter de Ya Somos Europeos y pondremos a BQ también mencionado para que lo tengáis. Vale. Vale, Natalia dice repetir el talent screener y en qué consiste. Eso quiere decir que hablé demasiado deprisa. Os pido disculpas. Así que bueno, me vais a permitir que vuelva entonces al talent. El talent básicamente consiste en una serie de preguntas en relación con el perfil que se está evaluando en la oposición. Serán 5, 6 o hasta 10 preguntas y donde lo que... ups, donde lo que EPSO quiere ver es vuestra adecuación al perfil evaluado, básicamente. No tiene mucho más misterio, pero la dificultad está en rellenarlo con la atención adecuada y con la información pertinente. No hay que contar ni de más ni de menos, sino que dar la información que nos piden. Que nos piden nuestra experiencia en derecho a la competencia o haber ejercido derecho a la competencia dentro de entidades privadas. Pues vale, pues yo he trabajado en un bufete de 3 años. Pues explico, he trabajado en un bufete de 3 años realizando estas actividades con estas tareas y con estas otras. Así que es así de sencillo, pero así de complicado, porque un buen talent requiere tiempo. Se trata de rellenarlo una vez. Uno duerme, descansa y al día siguiente lo revisa y vuelve a rellenarlo o a revisarlo o a retocarlo. Y así varios días. O sea, hacerlo en el último minuto es la receta para el desastre, no suele funcionar. ¿Vale? O sea, hay que dedicarle tiempo. Y además, teniendo cuidado de no explicar cosas fuera de este talent. Solo la información que aparece ahí será valorada. No esperéis que lean vuestro currículum, no esperéis que os busquen en internet, no esperéis que miren nada más de vosotros. Solo leerán las preguntas de talent. De hecho, son anónimas cuando se responden. Ellos no saben a quién están valorando. Solo están valorando a un candidato que ha respondido lo que sea en la pregunta. Entonces dirán, pues en base a lo que ha respondido, le doy un 6, un 7 o un 8. Entonces, cuidadín con eso. Por eso es importante el talent, sobre todo en perfiles especialistas. O sea, hablaba antes del derecho de la Unión Europea, que es muy probable que tenga un talent. El de servicio de acción exterior no lo sabemos todavía, pudiera ser. Entonces, pues bueno, uno tiene que recabar qué acciones y que todo se acerca a lo que están pidiendo. Y ese que están pidiendo va a ser parte de la convocatoria. Va a ser un listado de actividades que aparecerán en los anejos. Anejo 1 y anejo 2. Así que nadie se haga grandes pajas mentales. No piden nada raro y nada que no esté ya escrito. Vale. Vale, Irene nos pregunta cuánto tiempo recomendaríamos como mínimo para preparar la primera parte de los exámenes EPSO. Si no los conocéis, si es la primera vez que los veis y demás, yo os diría entre 3 y 5 meses. Y cuando digo esto, me refiero porque semanalmente, no considero ni siquiera diariamente, uno tiene que dedicarle un tiempo.
pero no mucho, no tiene que pegarse la gran matada. Básicamente lo que tiene que hacer uno, y vamos a subir un momento otra vez a la distribución de las pruebas, perdón, es acostumbrarse a hacer, veis que tiene un tiempo limitado, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de responder en ese tiempo. A veces lo que se requiere es practicar un poquito más insistentemente para entrar dentro de esos márgenes que nos han dado y punto. Y después ya ir mejorando en calidad, no en cantidad. En acertar, pues al principio de verbal acierto 10 de 20. Bueno, pues sigo practicando un poquito, analizo bien lo que hago, miro bien mis errores para aprender y ver y no cometerlos de nuevo. Entonces voy mejorando. Mira, pues ahora hago 15 de 20. Bien, sigo practicando. Al final llego a un 20 de 20. Es así, poquito a poco. Entonces yo diría, a 3 5 meses, eso, dependiendo de nuestra disponibilidad de tiempo. Si uno tiene cargas familiares, tiene otros deberes y demás, a lo mejor a la semana solo podemos dedicarle de calidad, véase, sin móvil, solo con cronómetro, papel y aislados del mundo, un par de horas a la semana. Pues nos tiene que empezar un poquito antes. ¿Que puedo dedicarle más horas a la semana? ¿Que puedo dedicarle, por ejemplo, me pongo 3 días a la semana? Pues en 3 meses estaríais más que a tono, sobre todo si estáis empezando. Lo bueno que tiene, si lo hacéis con cabeza y demás, y no es la primera vez, pues es que es acumulativa esta preparación. Entonces, una vez lo retoma, ya habiendo preparado en otros años, pues en unas semanas o en un mes ya está otra vez a tono, no necesita ponerse otra vez 3 meses, por ejemplo. Entonces, haciéndolo con cabeza, con ese tiempo, más que de sobra. Después, el proceso de selección completo, desde esta fase inicial a la fase final, puede llevar en torno a un año, año y medio. Os lo aviso porque que nadie haga planes de que apruebo la oposición en 2 meses y listo. No. O sea, desde que me inscribo hasta que va a salir los resultados con la lista de reserva de los candidatos que han aprobado, pueden pasar año y medio fácilmente. Así que manejemos eso con cuidado. Y más. A ver, ¿qué más? Natalia pregunta, te tienen que invitar para hacer el examen. ¿En base a qué te invitan? Te invitan en base a que tu currículum y tu perfil haya aparecido en una búsqueda en la base de datos o tú ya estés presentado a una vacante publicada para gente contractual y entonces hayan preseleccionado tu perfil y hayan decidido que te tienes que examinar para pasar a la parte de la entrevista, o en base a que todos vosotros que sois becarios pues tengan la amabilidad en vuestras direcciones generales y en vuestras unidades de invitaros al examen de CAST. ¿Vale? Para tenerlo ahí, para ser más fácilmente contratables. Hay veces que un puesto de gente contractual pone la limitación de que solo se pueden presentar aquellos candidatos que ya tienen aprobado el examen de anteriores veces. El examen, una vez aprobado, te lo guardan 5 años la parte de psicotécnico, perdón, 10 años la parte de psicotécnico y 5 años la parte de especialidad del test. Así que os interesa aprobarlo cuanto antes porque a partir de ahí tenéis 5 años para conseguir una plaza o hacer valer esa oportunidad de cast. Así que no la descuidéis. Vale. Vale, MF era María, efectivamente. Oye, ¿te nada? Ponemos eso que haya sido de utilidad. Vale, vamos. Otra María nos comenta, ¿podría presentarme a a la convocatoria de secretariado y a la de administradores o recomiendo centrarse en una sola convocatoria? No, recomiendo centrarse en todas las convocatorias. Efectivamente, te puedes presentar a una y a otra, salvo que la convocatoria indique que haya una limitación. Por ejemplo, en auditores había 2 perfiles, o en servicio de acción exterior hay 2 perfiles, AD5, AD7. Entonces, la propia convocatoria te dice, si te presentas a D5, no te puedes presentar a D7. Y al revés, si te presentas a D7, no te puedes presentar a D5. A veces hay esa limitación de los niveles. Pero secretariado, Derecho a la Unión Europea o Acción Exterior, por ejemplo, que son las 3 que vienen, yo os diría apuntaros a las 3. Tanto si una os interesa de verdad como las otras pueden suponer solamente un poco de práctica para estar más familiarizados con el proceso. Pues nos puede interesar. En la medida que no pagamos cuota de inscripción y si nos tomamos en serio el proceso de inscripción, pues es un modo de aprender cómo funciona esto. Así que no os pongáis límites que no hay. Si no está inscrito que no se puede en la convocatoria, es que se puede. Básicamente, ¿vale? Es un poco la regla de este asunto. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Lee, a ver. ¿Sabes cómo podemos seleccionar los procesos de Interimer? Interimer supone que son procesos rápidos, pero depende muchísimo del desmadre que tengan en las unidades, en los procesos. Pueden durar desde una semana hasta que empiezas a trabajar a meses.
No hay una duración estándar. Te diría, el estándar sería 2 o 3 semanas para empezar a trabajar de interimer. Pero en el contexto actual, cualquier cosa, multiplicarlo por 2 y por 3 la duración, eso sí. Porque con el teletrabajo y demás hay cosas que se complican mucho para la toma de decisiones o para las autorizaciones de contrataciones nuevas, aunque se siguen produciendo. Vale, las vacantes aparecen publicadas en las páginas de LinkedIn. No suelen aparecer en su página web, muchas veces son ellos los que llaman, buscan los perfiles que se adecúan a la vacante y te llaman, pero nunca sabes, o sea, hay veces que también sale a través de las redes de conocidos las posibilidades de un contrato de interimer y son la propia unidad la que pasa el nombre de la persona a la ETT y le dice, mira, no, quiero que contrates a este, ¿vale? O sea, ya tienen preseleccionado, digamos, el candidato porque lo conocen, ¿vale? A ver, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, Julia nos dice, ¿es posible que te inviten a hacer el examen de AG? Supongo que te refieres al CAST, al de agente contractual. Si tienes un perfil hecho, pero solo has hecho un trainship o sin ni siquiera experiencia como trainee. A ver, es posible si tu currículum sale en una búsqueda. Es posible si te conocen y tu perfil interesa. Es cierto que si uno está recién licenciado y no tiene ningún tipo de experiencia a aportar y sus estudios son muy generales, es más complicado que te llamen. Pero no es descartable. O sea, una buena candidatura bien escrita siempre es una opción para que te llamen para hacer un cast, para que te inviten a ello. ¿Vale? Así que la cuestión es moverse, saberse mover e ir aprendiendo, ver qué funciona, qué no funciona cuando rellenáis una candidatura y vuestro currículum. Así que no nos cerremos. O sea, posibilidades hay muchas. Si bien, a ver, es más posible o es más probable, con perdón, que os llamen para hacer un cast, habiendo sido becarios y ya os conociéndoos, pues que os inviten, porque muchas veces la gente que ha sido becaria, pues deja un buen pozo, muchas veces no, la mayoría de las veces, y estoy seguro que vosotros también es el caso, y ese recuerdo se deja en la unidad y dicen, oye, pues bueno, si por casualidad hay una posibilidad de aumentar recursos dentro de la unidad, me gustaría que esta persona se incorporase. Entonces, pues bueno, siempre le dejas con el que has hecho, pues si algún día surge la oportunidad de que puedas llamarle y contratarle. Vale. No sé si me he dejado alguna pregunta, chicos. Si no, libremente en el chat podéis ponerla. Ahí, de nada. Me está dando las gracias. Y bueno, si no, también el correo de Ya Somos Europeos, es fácil, yasemoseuropeos@gmail.com. Luego subiremos en redes un par de entradas del blog o recordaremos los enlaces para que podáis navegar por ellas y ver en detalle muchas cosas que hemos dicho. O sea, más despacito, leyéndolo a vuestro ritmo. Más toda la información está ahí. Prácticamente toda la información que hemos dado aquí en la charla de hoy está en el blog también. O sea, también tenemos subido en el canal de YouTube algún otro vídeo explicativo. Pero bueno, la idea es que la sesión de hoy también acabe en el canal para vosotros desde BQE. Así que será por información. Si ahora, a ver, es fácil soltar toda la chapa que os he dado. Lo difícil ahora os corresponde a vosotros. O sea, poneros a ello. Empezar a rellenar candidaturas, empezar a buscarse las castañas, seleccionar. Al final resulta un poco cansino ir customizando, ir arreglando todos los currículums para que causen mayor impacto. Pero es como funciona. No penséis que esto se consigue de un día para otro. Esto es un trabajo de constancia. O sea, el que la sigue la consigue, que se suele decir. Pero tenéis que seguirla. Así que yo os invito a que lo trabajéis y demás. Que en comparación con BQE, con EFICE y también con nosotros mismos a través del blog y demás, pues que estamos a vuestra disposición y ya por ello. Así que, bueno, chicos, pues sin más, parece que no hay más preguntas. Bueno, un momento, hay otra pregunta. Bueno, una parte de la página de EPSO que hay algún otro sitio donde pues, se publiquen plazas de cast más allá de ir revisando de agencia en agencia o de dirección en dirección. A ver, la Reper publica un boletín de vacantes. También suelen tuitearlas, nosotros también desde Ya Semos solemos tuitearlas, o sea que uno tiene que moverse un poco, seleccionar una lista de fuentes de referencia y a través de ahí. O sea, la página web de EPSO, para las páginas de las agencias y demás, y eso, Reper y nosotros. Así que más preguntas y si no, ya vamos a ir cerrando, chicos.
Pues bueno, ya solo me queda decir que de parte de la croqueta y de todo el equipo de Ya Somos Europeos y demás, daros las gracias a todos vosotros por asistir y por escucharnos, por aguantar estoicamente el diluvio de información. Daros tiempo para irlos interiorizando, es mucha información, son muchas posibilidades, esto requiere tiempo, no se hace de un día para otro, pero bueno, tenemos el fin de semana por delante y podemos aprovechar estas semanas extrañas que tenemos para ir creando una candidatura ganadora, irnos preparando para